Fernando Iglesias, bienvenido a Seúl Radio. Gracias, Hernán, gracias por la invitación y gracias por dejar la vara tan baja, porque los que me antecedieron, que son Llinás y Timmermans, digo, ¿puedo decir alguna cosita de ellos? Un pequeño mensajecito. Llinás, haciéndose el del pequeño sector independiente en contra del sistema. ¿En qué país vivió Llinás? Que vea la filmografía de los últimos 20 años y que son todos como él. Él formó parte de un sistema estatal, financiado con el IVA de la polenta, persecutorio para todos los demás, que dejó afuera a todos los cineastas que no comulgaban con su... Y ahora viene de... Pero pará, el Pampero no recibió subsidios del IVA. A mí no me importa, pero él tiene una posición política y ha estado sistemáticamente avalando esto, que ha sido la persecución política de todos. En el cine, en el periodismo. Vos decime, Hernán, yo soy periodista recibido de periodista, sí, con diploma, cosa que casi nadie tiene. Hablo 5 idiomas, publiqué en el Clarín, La Nación, La República, La Unidad, El País, El Mundo. Si yo me presentaba a Telam para que me tomaran durante el kirchnerismo, ¿qué pasaba? Bueno, esa persecución política es la que avalaron estos tipos. Entonces, que venga Llinás y se presente como el que está en contra del establishment y el status quo es una payasada. Y es la misma payasada, es una payasada además peronista, como la de Cristina Kirchner, que gobernaba, tenía Cámara de Diputados, mayoría, Cámara de Senadores, mayoría, gobernadores en todo el país, la provincia de Buenos Aires para ellos, los intendentes comunales para ellos, la CGT para ellos, los piqueteros para ellos, el Papa para ellos, y manejaban toda la estructura económica de la UIA y de los empresarios cazadores en el zoológico, y te hablaba como si fueran el payador perseguido. Es un viejo truco del peronismo, tener todo el poder. Acá los dirigentes de Repsol salieron corriendo una noche porque les habían entrado en las oficinas de Repsol antes de expropiar la empresa. Repsol, que tenía atrás a España y a la Unión Europea. Y hablan como el payador perseguido, como el Llinás, que habla como si fuera un contracultural cuando ha sido parte del sentido común que ha destruido este país durante 20 años y ha sacado enorme provecho de ello. Él, los Pablo Echarri de la vida. Y Timmermans, voy a contar una pequeña anécdota. Estábamos comiendo espagueti con mi amigo Lori Sanata a la vuelta del consulado de Italia, donde está la Universidad de Bolonia. Él ha sido mi director de tesis. Y estábamos comiendo tranquilamente espagueti a mediodía y se para al lado mío un tipo alto y pelado, corpulento, que me dice: Iglesias, la concha de tu madre, te voy a cagar a trompadas, etcétera, etcétera. Digo, porque es uno que en la entrevista que hiciste la va del componedor y hombre entre dos mundos y no sé qué cosa. Bueno, te quiere muy poco, sí. Sí, yo me paré y le dije: ¿qué te pasa? Yo no sabía ni quién era. ¿Qué te pasa? Bueno, por supuesto, como cosas de taxista, ¿no? De pelea de taxistas en la calle. Por supuesto, son muy guapos hasta que vos te parás. Cuando te parás ya no son más guapos. Yéndose, ¿qué me dice este señor? Vos asesinaste a mi hermano. Textual, pongo a Lori Sanata de testigo. Vos asesinaste a mi hermano. Ahí descubrí quién era. Era el hermano de Héctor Timmermans, cuyo nombre de pila no recuerdo. Y mi asesinato había consistido en lo siguiente. Primero, que le había presentado una denuncia penal al canciller Timmermans por una de las muchas payasadas que había hecho. Y lo segundo es que cuando Timmermans pidió atenderse, que le dieran la visa en Estados Unidos para atenderse de cáncer en Estados Unidos le negó la visa. Y todo el sector kirchnerista salió a decir que era una persecución, ahora queda bien claro que son antisemitas, era una persecución del lobby judaico internacional y qué sé yo. Yo me burlé de eso y dije que me parecía perfectamente razonable, que quien le había negado la visa había sido el gobierno de los Estados Unidos, y si vos revisabas que Timmermans era el canciller del pacto con Irán y el que se había metido con un alicate en el sistema de seguridad del presidente de los Estados Unidos, porque eso era lo que él rompió, el sistema de seguridad que enlazaba en todo el mundo la seguridad del presidente de los Estados Unidos, era hasta razonable que le negaran la visa. En eso había consistido, bueno, por supuesto que hubo toda una polémica y qué sé yo, eso había sido asesinar al hermano. Bueno, yo los recuerdo a Llinás y a Timmermans para que no nos olvidemos de estos grandes hijos de puta y de quiénes son, porque me parece muy importante que no perdamos la memoria para que no nos vuelvan a invocar de nuevo. Punto y aparte. Te dejo todo esto, tratemos de mantener los insultos fuera. Perdón. Fuiste entrenador de equipos mucho tiempo. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Decía uno. Entrenador, sí. Sí. ¿Qué tiene que tener un buen entrenador?
Bueno, yo aprendí muchísimo de mi laburo. Fue un laburo fantástico que me permitió viajar por el mundo, entrené equipos italianos. Es un trabajo apasionante. Vos sos el director en el nivel profesional en el que laburaba yo. Sos el director de un equipo, cosa que me ha servido mucho, porque como diputado también tenés un grupo de asesores y formás parte de equipos y tenés que dirigir equipos. Donde tenés preparador físico, el especialista en estadísticas, el médico y qué sé yo, y tu propio equipo, ¿no? Aprendí mucho de eso, aprendí mucho de algo que se aprende también en Twitter, que es a decir cosas en breve tiempo. Vos tenés tu equipo, están jugando horrible, cometen 4 o 5 errores y tenés 30 segundos para arreglarlo. ¿Qué haces? Elegís lo más importante y vas a eso. Yo siempre decía, cuando ¿Ahí decís algo técnico o algo más motivacional? No, de comunicación. Yo fui profesor de la licenciatura de altos rendimientos deportivos, que es una licenciatura que crearon y dirigen el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes. Me recibí ahí y después inmediatamente me ofrecieron ser profesor de la materia que era la principal, que era teoría del entrenamiento. Y arrancaba mis clases diciendo esto: si vos das una instrucción, das una instrucción. Si das 2 instrucciones, das media instrucción. Si das 3 instrucciones, no dijiste nada. Porque cada cual agarra la que quiere, hace lo que le parece y qué sé yo. Y eso es algo muy importante, focalizar detectar en el sistema de juego cuál es lo principal que te puede ayudar a corregir el resto, hablar solamente de eso. Es el peronismo estúpido, es la aplicación quizás, porque no es que yo no lo considere, lo digo porque hay ciertos académicos que ahora me dicen, pero no considera la historia y lo que... Claro que considero todo. Después de que veo todo el quilombo que hay, digo, a ver, ¿cómo se arregla esto? Bueno, este país se arregla cuando el peronismo deje de ser el partido dominante, hegemónico, que establece las condiciones de la vida democrática en el país. Y eso lo aprendí en el voleibol. Igual me parece curioso, vos decís que ahora dirigís un equipo, pero tu carrera post-vóley ha sido más de llanero solitario, de freelancer constante, ¿no? Sí. No es que pasaste a ser un funcionario, un ministro que tiene 3.000 personas o un empresario, no sé qué. Como que te has mantenido independiente de todo lo demás. Sí, yo soy una especie de... En eso soy medio sebreliano. Yo digo que Sebrelli era el lobo estepario de la intelectualidad argentina, siempre en los márgenes y qué sé yo. No lo reivindico como un mérito, pero es una posición. ¿Por qué? Yo he escuchado mucho, sobre todo en el tema entre el legislativo y ejecutivo, que los del ejecutivo desprecian al legislativo. Dicen, no, ahí ustedes hacen discursos y acá nosotros hacemos cosas, ¿no? Te dicen mucho eso. Algo de razón hay, pero yo creo que no hay mucha razón, porque ¿cuál es el problema real de la Argentina? Que no ha tenido buenas personas que gestionaran bien. Si fuera así, habría que ponerlo a Larreta, que como gestor era bárbaro. Si yo tengo que elegir un tipo que me administre el consorcio, lo pongo a Larreta número 1, porque en gestión, un genio. Ahora, ese no ha sido el problema. El problema es que la Argentina ha sido gestionada extraordinariamente bien con las ideas equivocadas. El peronismo no es mediocre, el peronismo es una dirigencia política excelente y capaz que ha logrado anular a todas las demás con muy poco y a pesar de los desastres que han hecho. El problema es que las ideas y los intereses que encarnan son los intereses de una Argentina que está muriendo, de la Argentina industrial, más que industrial, industrialista, de los feudos de las provincias del norte, de los varones del conurbano, de los califatos petropolíticos del sur. Toda esa Argentina del atraso, de la dependencia, del subsidio, la Argentina subsidiada, la patria subsidiada, ha sido la dirigencia del peronismo, que ha sido extraordinaria, porque si no, no se entiende que después de los desastres que han dejado cada vez que han salido del gobierno, hayan logrado mantener la hegemonía del país, y no se explica que todavía hoy, pese a lo que fue el gobierno de Alberto, en la ciudad de Buenos Aires lo vota el 28% de las personas. Yo me saco el sombrero. Si la Argentina productiva hubiese tenido la dirección política de la Argentina subsidiada, este país será otro. Y por eso me concentré en lo que me parece fundamental y en lo que me parece decisivo, que es la batalla de las ideas. El batallador de las ideas, me dijo una vez Mauricio Macri, y es cierto. Yo creo que el país no se cambia sin la batalla cultural y sin cambiar algunas ideas que creo que están por lo menos hoy fuertemente cuestionadas y que dependen de una confirmación en la realidad, que es el éxito de este gobierno. Más allá de perder elecciones, ¿qué hitos te parecen clave para decir el peronismo ya no es el partido dominante de la Argentina? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, perder elecciones no es una pequeña cosa.
Lo segundo es que los muchachos tuvieron el problema que tienen los populismos cuando logran permanecer en el poder. El populismo, yo se lo tengo analizado económicamente en mi tesis de graduación del Máster de Relaciones Internacionales de Bolonia, que me dirigió Loris Anata. El peronismo ha hecho siempre lo mismo, en todos, con diferentes formas y con diferentes recursos, pero lo que ha hecho es 3 o 4 años de fiesta y después apagar el pato echándole la culpa de los problemas a los demás porque ellos eran los que habían hecho la fiesta, ¿no? Mi libro se llama así, Los días más felices. ¿Los días más felices fueron peronistas? Sí, y los días más infelices también, porque después había que pagar la cuenta. Lo mismo lo hizo Perón en su primer gobierno y estableció el modelo liquidando la reserva del Banco Central. Pasamos del Banco Central lleno de lingotes de oro a estar en default después de 55 años en 4 años. La inflación pasó de 2% anual a 50% anual en 3 años. Entonces, eso lo hizo Perón. Volvió a intentarlo en los 70 y le salió, el plan Helbar, le salió más corto por la crisis del petróleo y vino enseguida el Rodrigazo. Ahí tenés muy clara la secuencia pegadita a los días más felices y los días más infelices. Lo hizo Menem con los recursos que venían primero de las privatizaciones y después del endeudamiento, y lo hicieron los Kirchner con el gran ajustazo que lo había hecho Duhalde y con el boom de la soja y la duplicación de los precios de las exportaciones. El peronismo siempre ha hecho eso. Así que hoy creo que la Argentina ha tomado conciencia de que los días más felices tienen su costo, que darle a la maquinita y a la inflación tiene su costo, que endeudarse irresponsablemente tiene su costo, y creo que hemos entrado en una cierta racionalidad económica en la que toda Latinoamérica ha entrado hace mucho tiempo y que yo espero que dé un fruto o sea, por eso es que me parece tan importante que este gobierno no fracase, y me parece que la atención de todos los que queremos un cambio en la Argentina debería estar focalizada ahí y no en la pelea chiquita de que si tiene un color amarillo o color violeta y de quiénes son los méritos, porque yo he defendido encendidamente al gobierno de Mauricio Macri a pesar de las diferencias. Yo he defendido, y te defiendo si querés, a De la Rúa. Creo que hay un montón de cosas positivas en De la Rúa. Imagínate si he defendido a De la Rúa si no voy a defender ahora a Milei. Justo te iba a decir, ¿cómo sintetizás tu posicionamiento en este año y medio de Milei? ¿Cuáles son las ideas que decís, bueno, lo que pienso es esto? Mira, Milei una vez me preguntó, yendo solos en el avión presidencial, me dijo, contame cómo ves acá entre nosotros, ¿no? ¿Cómo ves el gobierno? A mitad del año pasado. Yo le dije, mira, yo en la campaña presidencial hice un video pidiéndote que te bajaras, porque la posibilidad de que vos llegaras al gobierno para mí era 0 y ibas a perjudicar la candidatura de Patricia. Y si llegabas al gobierno, la posibilidad de gobernar con el equipo que tenías, que era tu hermana, tu amigo Caputo y 10 gordos tuiteros, como dijo Fernando Pedrosa. Dice, Pedrosa dice una cosa genial. Dice, lo que no soporta la política es que las elecciones se las hayan ganado Milei, la hermana, un amigo y 10 gordos tuiteros. Y es la verdad. Milei hizo una cosa muy importante. Yo le dije, ahí era 0, la posibilidad de que no te pusieras el país de sombrero era 0. Y vos hiciste una cosa fundamental, que fue que te interviniste tu propio gobierno. Cuando Macri dice, necesitamos más PRO en el gobierno, o lo alude, déjense ayudar, me parece que no es una cosa básica, que los resortes principales del gobierno son del PRO. Son gente que hizo la experiencia en el PRO. No importa si ahora tienen puesta la camiseta celeste o violeta. Lo que importa es qué es lo que hacen. Vienen de la experiencia del PRO, fueron funcionarios del PRO, están haciendo lo mismo que quisieron hacer cuando fueron funcionarios del PRO y no pudieron o no quisieron o no lo dejaron poner lo que vos quieras. Y entonces yo digo, no sé, ¿qué quiere decir más presencia del PRO? Cuando Caputo, Economía, Bullrich, Seguridad, Sturzenegger, Motosierra, son del PRO y están aplicando, inclusive el de Sturzenegger era un programa político que había preparado para Patricia, del cual yo participé cuando lo hizo. Entonces, a mí me parece que el gobierno ha tenido un gran éxito basado sobre todo en esta capacidad de reconocer los problemas que tenía, buscar funcionarios, y han tenido un éxito absolutamente inesperado, milagroso, que yo creo que hay que defender. Después hay un montón de cosas que no me gustan, claro que no me gustan. O sea, toda la crítica de los ñoños republicanos no es que a mí me encantan los tuits del presidente. Es más, no solo lo digo públicamente, se lo digo a él. No me parece que sea razonable meterse con Fernández Díaz, con Leuco, con López Murphy, pero
me parece que tampoco me parecían muchas cosas que hacía el gobierno de Macri y Cambiemos. Yo era siempre halcón, no me gustaba Stanley y la política social, no me gustaba la lentitud del progreso del programa económico, no me gustaba la renuncia a la batalla cultural. Y sin embargo, en los momentos más difíciles de Macri, que fue cuando vino la devaluación, y en los 2 años siguientes, el que estuvo ahí bancando y diciendo que el gobierno de Cambiemos había sido un muy buen gobierno, y lo sigo sosteniendo, era yo. ¿Y cómo te cae los ataques como a la globalización o las instituciones de la Agenda 2030, que es una parte del gobierno de Milei, pero que muchos parecen estar muy enfocados en eso? Vos siempre fuiste un defensor de las instituciones internacionales, de los gobiernos globales, etcétera. Mirá, yo te invito a ver un reportaje que le hace Fantino. Hubo 2 o 3 donde Javier dijo lo mismo. Pero en el Fantino fue muy claro. Me dijo, yo quería salir del Mercosur, el que me convenció de que nos quedáramos fue Iglesias. ¿No? Dice así textualmente. Yo tiendo a ver, yo sigo mucho los consejos del peronismo. Los consejos del peronismo son muy buenos, dentro de la ley todo, primero la patria. Néstor, son muy buenos. Te puede hacer todo lo contrario, ¿no? Pero son medios generales también, ¿no? Sí, Néstor Kirchner decía una cosa interesante, decía, no escuchen lo que yo digo, miren lo que yo hago. Y yo miro lo que hago. Te doy un ejemplo, venimos recién de la cumbre del Mercosur, que cierra la presidencia de Argentina del Mercosur, de un gobierno que arrancó la campaña electoral diciendo que querían salir del Mercosur. Un éxito total. Lograron flexibilizar el bloque, sin lo cual hasta el propio Uruguay se iba a terminar yendo. O sea, se mantiene el bloque, pero se flexibilizan las condiciones de comercio, cosa en este momento, cosa con la que yo estaría en desacuerdo en general, pero que en este momento es absolutamente necesario y es lo que hay que hacer en el medio de estas guerras comerciales que se han instalado en el mundo. Segundo, se cerró el acuerdo con el EFTA, que son 4 países, Suiza y Noruega, los Liechtenstein, que es promedio de PIB per cápita, promedio $90.000, ¿no? Una oportunidad de desarrollo para nuestra economía fundamental. Se logró un consenso total a favor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que a mí me parece una cosa absolutamente decisiva. Ese fue el mayor logro de relaciones internacionales del gobierno de Macri, no el G20, que miraron todos. Por atrás se firmó el primer borrador o el primer acuerdo con la Unión Europea. Eso va a cambiar completamente la economía y le va a dar vigencia a un Mercosur que si no se va a caer a pedazos. Y un proyecto mío avanzó, y creo que va a salir este año, hay un compromiso al respecto, de crear una agencia del Mercosur contra el crimen organizado. El crimen organizado es el principal problema de la región, afecta a la vida, afecta a la propiedad, afecta a la democracia, afecta a todo. Brasil tiene hoy promedios de criminalidad, o sea, de muertos cada 100.000 habitantes, de arriba de 20, que es lo mismo que tiene México. Argentina tiene 4 y pico. 4 y pico. Y Uruguay, que siempre estuvo por abajo de Argentina, ya está en 10. ¿Por qué? Por el puerto de Montevideo, ¿no? Y en toda la región está subiendo, menos en Argentina, por un cambio de política, pero en toda la región está subiendo. Porque hay notas de esta semana, cómo el Comando Primero de la Capital y el Comando Vermelho se están expandiendo, que son grandes multinacionales. Nosotros tenemos un problema en Rosario con los monos, que son una pyme. Si se nos meten estas multinacionales del delito, la vamos a pasar muy mal. Y crear una agencia sobre el modelo de la Dirección Nacional Antimafia Italiana y de Eurojust, europeo, y Europol, es fundamental, porque vos tenés lugares como la Triple Frontera, que todos controlan y no controla a nadie. Ya nos comimos 2 bombazos que vinieron de la Triple Frontera. Y en el contexto internacional, ojo, estemos muy atentos. Y además, y en medio de eso tenemos aviones tripulados por venezolanos e iraníes que hacen vuelos de aprendizaje durante el gobierno de Alberto, entre la Triple Frontera y acá. Necesitamos controlar la Triple Frontera, necesitamos intercambiar informaciones, que las policías trabajen coordinadamente, y para eso se necesita una agencia. Y eso se aprobó ahora. Y todo eso son logros de este gobierno en el marco del Mercosur. Y además, en relaciones internacionales, lo fundamental es que Argentina estaba con Irán, y ahora está con Israel. Argentina estaba con Rusia, ahora está con Ucrania. Argentina, el Partido Justicialista está hermanado fraternalmente con el Partido Comunista Chino. Hoy no estamos ahí, ni estamos dependiendo de China. Nosotros estábamos con Alberto y con el peronismo, estábamos con Maduro, hoy estamos con la oposición venezolana. A mí me parece que son logros
apabullantes. Después que la Agenda 2030 y todas esas declaraciones se las lleva el viento, ¿no? Lo importante es que la Argentina está encuadrada correctamente en el escenario político internacional y trabajando fuertemente a favor del Mercosur, de un Mercosur razonable, no del que teníamos. Yo a Javier lo convencí diciéndole, vos tenés toda la razón, así como está del Mercosur nos tenemos que ir, pero en 2 años esto puede cambiar. Y creo que está cambiando muy rápidamente si sale el acuerdo Unión Europea-Mercosur más. Cambiemos o Juntos por el Cambio duró 9 años, ganó 3 elecciones, perdió 2, llegó a tener 110 diputados. ¿Por qué crees que dejó de existir? Porque yo creo que el eje en el que se lee la política argentina hoy, además del eje, que es el mismo eje, ¿no? El peronismo o el no peronismo, es el cambio o no el cambio. Hay un sistema corporativo con ramificaciones por todos lados, que son los gobiernos feudales del norte, las baronías del conurbano, pero también el sistema económico, ¿no? Los grandes cazadores en el zoológico, Tierra del Fuego, los textiles y las instituciones corporativas. No sindicatos, pero también las universidades y todo eso. Hay quien está a favor y quien está en contra. Y me parece que ahí había una tensión imposible que le hizo, fue una de las grandes dificultades que tuvo el gobierno de Cambiemos. Yo me acuerdo, cuando salimos, nuestro gobierno se cayó en el intento de cambiar, hacer un pequeño cambio en el tema de las jubilaciones. Y nos comimos. La que levantó la primera sesión fue la señora Elisa Carrió, diciendo que había represión afuera y la fascista de Bullrich y no sé qué cosa. Levantó la sesión donde se podría haber aprobado y siga. Y se fue a la segunda sesión con la policía, por Marcos Peña, le sacó el control a la gendarmería a Bullrich y se lo dio a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que no estaba preparada. Los kirchneristas los obligaron a ir, un juez kirchnerista los obligó a ir sin armas. Nos comimos las 14 toneladas de piedra. Atrás metimos la mesa del 28 con el director del Banco Central, el presidente Sturzenegger, al lado del ministro de Economía, y en 4 meses tuvimos lo que nos merecíamos, una corrida cambiaria. Porque si vos habías puesto miles de millones de dólares en Argentina y veías eso, y veías que un gobierno que había ganado las elecciones con el 41% y que tenía la pobreza en el 25%, un extraordinario éxito, le podían romper una plaza y tirarle impunemente 14 toneladas de piedra, y la reacción era, vamos todo para atrás, bajemos íbamos a bajar la inflación al 15, después dijeron no, al 15 no, y bueno, yo saco la guita, y eso fue lo que nos pasó. Eso fue lo primero. Y lo segundo, aún más importante, es que cuando perdimos el gobierno, quedamos los halcones completamente relegados. Quedamos en un bloque que en ese momento y por 2 años aceptó todo lo que dictaba Massa. Sobre todo durante la cuarentena, el Massapalooza, es decir, las sesiones virtuales a las que yo siempre me opuse y que el interbloque, dirigido por Negri principalmente, pero también por posiciones internas del PRO, aceptamos todo eso. Y el otro gran bloque de poder que tenía el PRO era la Ciudad de Buenos Aires, Larreta. ¿Larreta qué era en ese momento? El trío Pandemia se sentó ahí y aceptaba, ahora que ellos son todos pro puro y no pro... Yo me acuerdo cuando Kicillof y Alberto Fernández, con quienes yo no me sentaría, pero ni para la fiesta de Navidad, además criticaban a Macri y lo deliraban a Macri mientras Larreta ponía cara de póker. Entonces nosotros ahí perdimos, y creo que lo perdimos, espero que no sea para siempre, pero perdimos por mucho tiempo. La gente dejó de percibirnos como algo nuevo, empezó a percibirnos como la casta, si querés ponerle un nombre, como un grupo político que era completamente incapaz de enfrentar al peronismo. Si con lo que estaba haciendo Alberto en plena cuarentena estábamos en el trío Pandemia, ¿quién podía creer en nosotros? Y ahí arrancó Milei. Entró por un lugar que nosotros dejamos vacío, que era el de la oposición. Y no casualmente, la única dirigente que terminó sobreviviendo dentro de Cambiemos y del PRO fue Patricia Bullrich, que fue... yo también, pero yo soy un personaje menor, pero que fue la única dirigente de un cierto nivel que iba a las marchas contra la cuarentena y contra el gobierno en plena cuarentena, los banderazos, ¿te acordás? Iban Milei, Esper y Bullrich. Y eso fue lo que sobrevivió porque fue lo que la gente vio como una oposición con capacidad de cambiar las cosas. Sí, incluso no sé si Milei, pero por ejemplo Horacio no hizo ni un tuit de apoyo a esos banderazos que para mí fueron muy importantes. Incluso si algún tuit hizo, no quiero recordar mal, era si se vandalizaba un móvil de C5N, ahí aparecía, ¿no? Su comentario era porque habían sacudido un móvil y no en apoyo a las marchas que
Algunas fueron importantes, la de Vicentín fue muy importante, por ejemplo. Sin duda, sí. Y si yo hago un consejo para los cierragrietas, porque volvieron los cierragrietas, que lo pongan a la reta, porque ya que vamos a buscar cierragrietas, busquemos a uno que en su momento fue importante. Bueno, yo escribí un libro en plena campaña electoral que se llamaba así, Los cierragrietas, ¿no? La mencionaste recién y fuiste diputado de la coalición cívica hace 15 años. ¿Cómo era la Lilita de entonces? Mirá, yo tuve el honor de que me llamaran a formar parte del bloque de diputados los dos dirigentes que en ese momento yo bancaba más y que estaban haciendo lo correcto, que era Carrió en el 2007, Carrió y Macri en el 2017, que estaba en el gobierno. Carrió era, el bloque de la coalición cívica fue, en italiano se dice la roccaforte, ¿no? El punto de sostén de la oposición. Yo no sé qué hubiera pasado sin ese bloque, porque fuimos nosotros los que, todos los temas, FJP, todas las barbaridades y atrocidades legislativas que hacía el peronismo, los que nos parábamos ahí y levantábamos la voz, éramos nosotros. Y Carrió, y fuimos también los que hicimos algo de lo que poca gente se acuerda. Todo el mundo ve a Cristina condenada y le agradece a la Nata, que está muy bien, y le agradece a Iguacel y a Vialidad, que está muy bien. Se olvidan que todo eso nació con una denuncia en el 2008 de Carrió, que la hizo Paulita Oliveto, que no era diputada, pero fue la que armó todo el informe, y firmamos 10 diputados, entre los que estaban varios que ya no están en la coalición cívica, yo y Patricia Bullrich también. Estaba Fernandito Sánchez, estaba Elsa Quirós, bueno, varios. Y la denuncia era una denuncia por asociación ilícita. Y caracterizamos por primera vez al kirchnerismo como lo que era, una asociación delictiva destinada a sacar recursos del Estado. Y estaban todos denunciados, no estaba solo denunciado en general, estaban denunciados debido, como el cajero, el recaudador y el organizador, José López, el de los bols, que después apareció muchos años después con los revoleando bolsos en el convento, Cristóbal López, Lázaro Báez, estaban todos denunciados. Y esa denuncia por asociación ilícita fue la que después terminó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Y nos dijeron de todo. Nos dijeron apocalípticos, que no veíamos. Yo me acuerdo, yo había escrito en esa época un libro que se llamaba Kirchner y yo, y el subtítulo lo decía todo. ¿Por qué no soy kirchnerista? Había que explicar por qué uno no era kirchnerista, porque si vos eras progre y querías que los chicos tuvieran 4 comidas al día, como se dice, tenías que explicar por qué no eras kirchnerista. Bueno, yo creo que el tiempo... En el nestorismo había unanimidad prácticamente en el sector bien pensante a favor de Néstor. Sin duda, y siguen reivindicando a Néstor, el de los superávit, por favor, un argumento serio. La inflación, el superávit que heredó Kirchner fue superior a 4 puntos del PBI, cuando se fue ya estaba en 1 y algo. Es decir, claro, el ajuste lo había hecho Duhalde. La inflación era con Prat-Gay, cuando todavía tenía Prat-Gay en el Banco Central, era del 4%. La dejó en el 24%, la multiplicó por 6. Y después me hablan del Kirchner, que era razonable, y la esposa que descarriló. No. Lo único que pasa en el populismo, Hernán, entre Néstor Kirchner y Alberto Fernández, ¿sabés qué hay en el medio? Tiempo. No hay otra cosa. Si vos arrancás, como arranca siempre el peronismo, tirando manteca al techo y terminás con los días más infelices, ¿no? Y fíjate la progresión. Cristina fue peor que Néstor. El segundo gobierno de Cristina fue peor que el primero. Y Alberto fue peor que todos los demás. Y si logran poner otro después, va a ser peor que el de Alberto. Entonces, me parece que lo único que ha transcurrido ahí es el tiempo, y estos intentos de reivindicar a Néstor Kirchner y de armar, unen, porque lo que quieren armar con Lustó y todo eso, es armar unen. Lástima que no está allá Pino Solanas, para que Carrió agarre la carterita y se vaya a la pizzería. Es vergonzoso, realmente eso ya, creo que no tiene ningún futuro, espero que la ciudadanía argentina no se lo dé. El PRO parece dividido hoy entre una gente más pragmática que dice el vehículo del cambio hoy para la gente es La Libertad Avanza, tenemos que aceptarlo, hacer alianza con ellos, y otros más identitarios que dicen no, pero si perdemos nuestra identidad no vamos a tener futuro como partido. Yo te siento que es más cerca de lo primero. Sí, claro. ¿Qué les dirías a los segundos? Yo le diría que la tensión entre las palomas y los halcones ha existido desde el inicio, ¿no? No es que bancábamos el gobierno del PRO y de Cambiemos porque nos parecía perfecto. No estábamos de acuerdo, ya te dije. No sé si son comparables, ¿no? Porque los identitarios son como más halcones en este momento, como más intransigentes.
No, porque en realidad lo que, lo que dividía no es una característica temperamental, sino una posición política. Los halcones éramos como la izquierda, por decirlo así, en el sentido del rol de la Asamblea Francesa. Los que queríamos cambios más rápidos y más profundos. Los que queríamos los cambios más rápidos y más profundos, llamémoslos halcones, y creíamos que era posible aplicarlo, porque yo no quiero ser injusto con los que estaban del otro lado. Yo entiendo que Macri llegó después de 5 gobiernos no peronistas derrocados, y el miedo que teníamos todos a que derrocaran el gobierno era muy alto, y por lo tanto cuando hacían lo de Stanley y le daban guita a los piqueteros, yo por un lado decía, estaba en contra y yo no hubiera hecho lo mismo, hubiera corrido más riesgos, pero también entendía que del otro lado había un temor, ¿no? Así que yo lo que le digo es que los que queremos cambios más rápidos y más profundos en el país, en general los halcones, la mayoría o directamente se han pasado de la Libertad Avanza o formamos parte del PRO de aquellos que apoyamos más al gobierno. Y yo creo que eso es una disidencia legítima en el interno de un partido, a menos que seamos el peronismo y entonces el líder supremo establece cuál es la línea y todos nos tenemos que plegar a eso. Yo me permito recordarles a los que compartimos el espacio del PRO, yo soy diputado del PRO y estoy en el bloque del PRO, que los que llamaron a votar a Milei fueron el presidente del partido, Mauricio Macri, y nuestra candidata presidencial, que era Patricia Bullrich. Y que todos los que hemos votado durante estos 2 años casi en el PRO apoyando al gobierno, lo hemos votado sin ninguna disidencia, prácticamente por unanimidad. Alguno habrá faltado alguna vez, pero entonces lo que ha habido es una discusión interna y una línea que a mí me parece correcta. Yo creo que el PRO tiene un rol. Creo que hay momentos difíciles, pero que después se pasa. El radicalismo llegó a sacar el 2% y hoy es un partido que sigue existiendo. Y me parece que hay momentos en que uno tiene que entender que el tren de la historia está yendo en otro lado y tiene que hacer lo que dice el peronismo. Primero la patria, después el movimiento. Yo no puedo meter la cabeza dentro de un balde amarillo y estar todo el tiempo pensando si son justos o no son justos con Macri, si reconocen los logros de Cambiemos. Eso me cansa, me aburre. Lo que me importa es que esto tenga éxito, porque si esto no tiene éxito, no va a haber futuro ni para la Argentina, ni para el PRO, ni para nadie. Entonces no creo que tengamos que ser obsecuentes, me parece que hay que marcar. Nosotros tenemos un patrimonio en el tema de calidad institucional, lucha contra la corrupción, cosas a las que este gobierno no les da, no los pone en el primer lugar de la agenda, pero no podemos hacer de eso una diferencia que nos haga olvidar lo que es el centro de mi construcción política, que es el peronismo. Es el peronismo el enemigo y la gran diferencia. Te pongo un ejemplo. No digas rápido. enemigo. Sí, yo, enemigo. No, en la política democrática uno tiene adversarios. Los que son adversarios de la democracia son enemigos. Y el peronismo es un enemigo de la democracia sistemática. Han hecho todo lo posible para... A mí me asombra cuando hablan de calidad institucional y de las agresiones al periodismo y a la justicia. Macho, las agresiones al periodismo y a la justicia fueron cuando hicieron la ley de medios, que se quisieron quedar, no lo lograron, porque quisieron quedarse con todo, como hizo siempre el peronismo. Perón expropió la prensa y se la dio a la CGT, que era el principal diario opositor. Siempre han sido así. No es ninguna nueva, no es algo que hicieron los Kirchner y que Perón era diferente. Perón era peor. Y la agresión a la justicia fue la reforma de la justicia, que hubiéramos terminado como está terminando ahora México, eligiendo el Poder Ejecutivo junto con la justicia de manera de garantizar que la justicia no pueda controlar el Poder Ejecutivo. Eso fue un proyecto que se aprobó y que paró la Corte Suprema. Entonces, cuando me hablan de calidad institucional y no ven la diferencia que hay, me parece que es suicida no ver eso. Me parece que es suicida no ver qué es lo que entiende el ciudadano de a pie con la calidad institucional. Nosotros hablamos de la calidad institucional y les preguntás a los que le reclaman calidad institucional al gobierno y empiezan todas las cosas de abogado, que si la Corte Suprema, el Consejo Supremo, que el hijo, yo estuve en contra del hijo, lo he dicho públicamente y le he dicho personalmente al presidente, para mí estás cometiendo un gran error, cosa que creo que se verificó. Creo que le hicieron un favor al final, porque ¿Al el final? hijo ya no está y ha sido olvidado completamente y ese tema ya no es un grano en la popularidad del gobierno. Pero además, pero vos fijate el razonamiento del otro lado, porque estaba bien decir lijo no, pero no decían eso, decían lijo es el garante del pacto de impunidad entre el mileísmo y Cristina. Después resultó que al hijo no terminó en la Corte Suprema porque Cristina votó en contra. ¿Y dónde estaba el pacto de impunidad? Por lo menos ahí no estaba. Y con eso te puedo hacer varios ejemplos. Pero
voy al tema de calidad institucional, que me importa. Es muy peligroso cuando la política se aísla tanto y terminamos entendemos la calidad institucional desde el punto de vista de un estudio de abogados. Entonces, si la Corte Suprema, si el candidato de acá, todo es cosa de abogados. Yo soy ciudadano de a pie. Pero dame un caso más concreto, porque estás poniendo unos títulos, la Corte Suprema, el No, candidato... te pongo no sé un qué. ejemplo concreto de calidad institucional. Yo soy ciudadano del país y de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Dos elementos de calidad institucional de este gobierno. Este país no tenía moneda. Ahora tiene moneda. Sí. Es una institución la moneda, ¿no? Y es calidad institucional que yo tenga una moneda en la que pueda ganar un sueldo que en 5 minutos no se me desvalorice. Sin Calidad dudas, institucional. Pero no se habla de, cuando se habla de calidad institucional, se habla de más de un respeto a ciertos los procesos legales, Mal el hecho, Estado de Derecho. mal hecho, porque la gente que apoya este gobierno porque bajó la inflación no te habla de calidad institucional, pero ve la calidad institucional, ve que ahora tiene una moneda y vota con eso, y está votando calidad institucional. De un país que no tenía moneda a un país que tenía moneda. Ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Yo vine acá, me paré, tenía una hora para llegar y no había desayunado, me paré y desayuné y vine y en los últimos 15 minutos llegué tranquilísimo, sin ningún bloqueo, sin piquete. ¿El control del espacio público es o no es calidad institucional? Difuso para mí. No, bueno, el espacio público es un elemento central de la calidad institucional. Los que sufrimos las 14 toneladas de piedra deberíamos recordarlo. Yo te admitiría que la preocupación de los institucionalistas con el gobierno es más por cosas que dice el gobierno que por las que hace. Además. Pero no estiraría tanto la definición de institucional para hacer el punto. Bueno, podemos tener una definición más restrictiva y una más amplia. Yo creo que cuando se hace política, si vos querés enfrentar la calidad institucional de tener una moneda con el ranking de Transparencia Internacional, y te va a ir mal en las elecciones. Y eso me extraña en personas que tienen una capacidad política. Pero ¿por qué habría que sacrificar el ranking de Transparencia Internacional? No, es que una cosa no es incompatible con la otra. El problema es con qué haces campaña. El problema es con qué haces campaña. La campaña es una campaña política y vos tenés que tratar de responder a exigencias de los ciudadanos. Y eso es lo que yo creo que nosotros estamos cerrando. Estamos poniendo un foco, el PRO, en determinados temas que en este momento a la sociedad le pasan por abajo, pero no porque sean estúpidos, sino porque hacen el cálculo correcto. Y yo lo mido en términos de calidad institucional. Mira, algo mencionaste, sobre todo sobre el equipo que se armó, pero ¿en qué medida dirías además, o en qué otras situaciones, el gobierno de Milei es un continuador del rumbo o de las ideas del gobierno de Cambiemos? En muchos. En primer lugar, porque la experiencia de Cambiemos con repito, para mí fue un gran gobierno que tuvo un solo problema, pero un problema serio que fue con la economía, ¿no? Y que a pesar, yo siempre he destacado esto, que nadie decía, Macri saca más votos en las elecciones del 2019 que en las del 2015. O sea que a pesar de la situación difícil de la economía, la gente percibió ahí que había un intento de cambio genuino y lo apoyó. Por eso yo creo que teníamos vida después de haber perdido las elecciones. Pero, viste, 2 años se fueron todos de vacaciones, viste, y estábamos en el Congreso peleando contra Massa y nadie nos daba bola, te lo digo con sinceridad. Entonces, ahí perdimos la oportunidad de ponernos, y nuestra cara visible era Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde perdimos. Pero la pregunta tuya era, perdón. No, ¿en qué? Yo me pregunto si... ¿En qué continúa? Claro, si esto sale bien, historiadores del futuro podrán decir el país empezó a cambiar en 2015. Sí, yo estoy de acuerdo, y creo que la experiencia fallida, inclusive con sus debilidades y con los miedos razonables que se tenían, para mí exagerados, para mí la experiencia de Milei muestra que esos miedos eran exagerados, porque vos no tenías la medición de qué era lo que podía pasar. Pero cuando vos ves que un gobierno que tenía el 15% de los diputados, 9% de los senadores, ni un gobernador, ni un intendente, todos en contra, qué sé yo, hizo los cambios que hizo, y decir, bueno, nosotros nos pasamos de rosca en el miedo de lo que podía pasar. Pero hay muchas cosas que quedaron. Quedó, para empezar, eso, el darse cuenta que te llevan puesto. Si vos vas despacito y vas con el gradualismo y qué sé yo, los muchachos a la larga te llevan puesto. Quedó también los aciertos en política exterior.
yo te digo, para mí un paso adelante enorme va a ser si se firma definitivamente el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Eso va a obligar a una modernización de toda la economía argentina, que no va a estar dictada desde el gobierno, sino que va a estar dictada por los hechos. Tenés 10 años, el acuerdo es muy bueno, porque te da hasta 10 años para modernizarte, pero después no hay más. ¿Viste? Si no te modernizaste... Y eso fue un logro de Fori. Se logró también un avance importante desde el punto de vista institucional, considerando las limitadas posibilidades que teníamos, ¿no? Vos pensás que desde 1983 el Senado está en manos peronistas, por lo tanto tenemos una justicia peronista todavía hoy. Rosati, se quejan de Rosati porque la condena a Cristina. Rosati fue el ministro de Justicia de Néstor. Entonces, han hecho cosas tan imposibles que ni siquiera los ministros de Justicia de Néstor los pueden declarar inocentes, ¿no? Y creo que eso fueron cosas muy positivas. Se hizo... No, y además yo creo, por ejemplo, este gobierno pudo aumentar tarifas, que es lo sensato, con mucha menos oposición que el primer intento de 2016-2017. Eso también, eso tenés razón. Revisar las pensiones por invalidez sin el escándalo que se armó en 2016-2017. La sociedad maduró. Lo que vos estás diciendo es que la sociedad maduró, y es cierto que el escenario que enfrentó, el escenario que enfrentó Mauricio en ese sentido fue más complicado, porque la gente, el mandato que recibió Cambiemos, yo creo que lo cumplió, porque el primer mandato para mí que recibieron, un mandato oculto, era terminen el gobierno. Porque si se hubiera caído Cambiemos con la corrida de evaluatoria y no hubiéramos terminado el mandato, todavía estaríamos discutiendo si alguien puede gobernar la Argentina que no sea el peronismo. O sea que haber terminado el mandato fijó un pie. Es cierto que Macri fracasó en el sentido que fue el primero presidente en el poder que no religió, pero también es cierto que fue el primero, después de 5, que terminó el mandato. Y eso fue enormemente valioso, y sin eso probablemente ahora no habría un gobierno opositor al peronismo. Eso es cierto. Y también es cierto lo que vos decís. La gente recibió un mandato que fue parecido al de la Rúa, que era, bajen la corrupción, cuiden las instituciones, pero no me toques mucho la parte económica porque no está tan mal y qué sé yo. Que fue lo que hundió a De la Rúa. Y lo que hundió también a Cambiemos, porque De la Rúa fracasa por no cambiar la convertibilidad, que podía haberla cambiado porque venía de Menem, pero también había ganado diciendo yo voy a mantener la convertibilidad. Igual de que dijo yo la voy a sacar, fracasó miserablemente. Y Cambiemos también, no cambió el modelo económico, o lo cambió muy lentamente, no lo suficientemente rápido. Vos tocaste el tema tarifas. Habíamos empezado bien con Aranguren, después lo sacamos a Aranguren, ¿no? Entonces, me parece que de toda esa experiencia la sociedad aprendió, y creo que este gobierno, que es más inteligente de lo que muchos creen, también aprendió, ¿no? Creo que hay una subestimación muy grande de Milei y de su equipo. ¿Como estrategas? Como todo, es una discusión que tengo en el bloque, ¿no? En el bloque vienen y dicen, mirá lo que hicieron, metieron esta ley acá, y tendrían que haber consensuado con aquel, y hablado con el otro, y hacen todo mal, y qué sé yo. Yo primero les digo, tienen razón. Si a vos me preguntás, yo creo que todo lo que vos estás diciendo, tenés razón. Ahora, vamos a los números. Los tipos metieron el cambio más profundo en 1 año y medio de gobierno que se recuerda en la historia nacional, con el 15% de los diputados y el 9% de los senadores. Y como dice Pedrosa, nos ganaron la elección Milei, la hermana, un amigo y 10 gordos tuiteros. Algo deben haber hecho bien. Algo debe estar pasando en la sociedad o en la situación que yo no entiendo. Porque yo estoy de acuerdo con la crítica que vos le estás haciendo de cómo manejan el trámite legislativo. Pero después no tienen diputados, no tienen senadores. No, yo me acuerdo cuando era chiquito, andábamos, no tenemos delanteros, no tenemos defensores, no tenemos un carajo, pero igual somos campeones, ¿no? Bueno, este gobierno es así, no tienen delanteros, no tienen jugadores, no tienen un carajo, pero son campeones, en el sentido de que han hecho un cambio que yo espero que dure, porque está todo agarrado con alfileres, está claro eso, ¿no? Sí, por eso la última de política nacional, a veces siento que ellos disfrutan de estar muy solos, el gobierno, y que quizás vayan a necesitar ayuda en los próximos años, y por ahí se están ganando demasiados enemigos, y gente que por ahí podría ayudarlos no los van a ayudar. Yo coincido, estoy muy preocupado porque veo señales en nuestro propio bloque de gente que antes votaba a favor del gobierno. El gobierno se ha mantenido con 2 mecanismos, los decretos de necesidad de urgencia y el veto a la coalición del déficit, como la llama brillantemente Schmidt, ¿no? Lo que vemos es la coalición del déficit, vienen todos con proyectos
de buenas intenciones, la universidad, el Garra, Jampún, las inundaciones de Bahía Blanca, lo que sea, rompamos el déficit fiscal, ¿no? Esa coalición del déficit, nosotros siempre hemos respaldado los vetos del presidente por entender que lo general, que es mantener el déficit cero, es más importante que lo particular. Yo empiezo a ver señales confusas en nuestro bloque que espero que no se manifiesten en votos dudosos. No, pero lo que te decía, la coalición del ajuste, digamos, a mí me gustaría que el gobierno se preocupara más por ampliar la coalición del ajuste que por conquistar la que existe ahora. Está bien lo que vos decís, yo coincido. Porque aparte la Libertad Avanza tiene acceso a sectores sociales que Juntos por el Cambio del PRO nunca tuvieron. Y viceversa. Esto es algo que hablo con quien corresponde. Okay. Que yo creo lo mismo, que son dos electorados diferentes, se han mezclado bastante. El PRO ha perdido gran parte de su electorado, hay que verla en Recoleta, en la zona norte también ha ganado la Libertad Avanza, así que como PRO hemos perdido gran parte del electorado y hay que aceptarlo. Pero yo creo que el PRO sigue teniendo un rol si lo sabe jugar. Pero no puede ser nunca, no podemos ser nunca si nosotros somos percibidos como los que se oponen a este gobierno, como los que no le dan apoyo en las cosas decisivas, no en todo. Darle apoyo al gobierno no quiere decir callarse la boca cuando uno no está de acuerdo. Quiere decir, en las cosas decisivas tenemos que estar ahí. Si no estamos para bancar, por ejemplo, los vetos presidenciales, vamos a ponernos claramente en una posición del lado de la coalición del déficit y en contra del gobierno. Y eso tiene dos finales. Si triunfa el gobierno, estamos liquidados. Y si el gobierno se cae, estamos liquidados también. Me parece que es una jugada estúpida. Además, yo creo que el votante pro tradicional todavía le tiene mucho miedo a un regreso del kirchnerismo. Quedó muy dolorido y muy afectado por lo de 2019 y no quiere que el PRO haga nada, y tampoco lo va a hacer él como votante, él o ella, para favorecer un regreso del kirchnerismo. Quizás ese miedo al regreso del kirchnerismo con los años baje, pero por ahora creo que los analistas políticos odian hablar del kirchnerismo, les parece que es una categoría vieja, que no existe, que el antikirchnerismo está mal. Por favor. ¿Cómo vas a ser antikirchnerista? Pero yo creo que hay muchísimos votantes, muchísimos, quiero decir, 20% del país, que lo primero que elige es cómo hago para asegurarme que no vuelva el kirchnerismo. Yo estoy completamente de acuerdo con tu diagnóstico y estoy completamente de acuerdo con lo que ampliaría la definición de kirchnerismo al peronismo y a cualquiera de sus diferentes metástasis, porque los muchachos ya están armando la renovación son, lo anuncia Kicillof, que van a hacer la unidad con Massa, con Máximo Kirchner, con un tren fantasma. Yo lo ampliaría al peronismo, porque no creo que sea el kirchnerismo. Me parece que el kirchnerismo es la representación genuina del peronismo. A mí cuando me dicen son diferentes, sí, el peronismo es diferente del kirchnerismo, qué bien. ¿Quién es el presidente del Partido Justicialista? Cristina Fernández de Kirchner. Y el presidente del Partido Justicialista más grande de la provincia, que es el 40%, que es la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Por favor. Es el peronismo y está bien tu diagnóstico, y está bien que la gente le tema y no pierda el eje. Te doy un ejemplo. Venimos de una campaña en la ciudad de Buenos Aires sangrienta, ¿no? Donde la Libertad Avanza, dice motosierra, está mal el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el PRO contesta, no, el gobierno nacional, la calidad institucional, Vamos a darle la razón a los dos. Vamos a suponer que el gobierno de la Libertad Avanza en la ciudad sería mejor que el del PRO. Y vamos a suponer que un gobierno del PRO a nivel nacional sería mejor que el de la Libertad Avanza. Mi pregunta es, ¿cuánto mejor? Primero no sabemos si sería mejor, pero un poquito mejor. Bueno, perfecto. Ahora, supongamos al país gobernado de nuevo por el peronismo y la ciudad gobernada por el peronismo. ¿Me entendés? Es absurdo que hagamos una campaña el uno contra el otro. Es una cosa de loco. Y me parece que está muy bien. La gente que temía esto y que sigue temiéndolo tiene razón. Yo me equivoqué. Yo creía que Milei no podía ganar. Y los analistas políticos explicaban todo, ¿viste? Y después vino uno por la curva, ¿viste? Así por afuera, como Verstappen, y los pasó a todos por afuera. Entonces, lo primero es tratar de entender el fenómeno. Y yo acá siempre recomiendo algo, ya que acá tenemos un público muy culto. Hay un libro fantástico que explica el mileísmo. Es un libro del año 2004, escrito por un italiano, Alessandro Barico, que se llama Los Bárbaros. Donde, a pesar del título que parece crítico, él reivindica
los bárbaros y su barbarie, por lo menos la entiende. Yo no sé si estoy de acuerdo en todas las cosas de Barico, porque él se fija mucho en la parte del consumo cultural, que es el foco, y muy poco en la producción, ¿no? Pero más allá de eso, que es una disidencia, explica perfectamente desde el punto de vista cultural, analizando fenómenos como el auge de un determinado tipo de los vinos que se toman ahora y la difusión del vino como un consumo masivo, el fútbol total que se juega en estos momentos, y diferentes los diarios y las formas de comunicación, mucho antes de las redes, y hace un diagnóstico extraordinario de cómo razonan las nuevas generaciones a nivel cultural, y creo que explica mucho de lo que está pasando en el mundo y mucho de lo que está pasando en la Argentina. Yo diría que quien quiera entender el mileísmo y todos estos nuevos fenómenos, tenemos que aceptar que tenemos dos barreras. Una barrera de edad, somos viejos, yo estoy llegando a los 70, y es un mundo nuevo para nosotros y nos cuesta entenderlo, tardamos en entenderlo, y la peor actitud que podemos tener es el de rechazo. Mirá estos pibes, eso no sirve para nada, lo único que nos hace es ponernos en el lugar de verdaderos viejos meados, tenemos que evitarlo. No digo que todos somos viejos meados, pero el que no quiere entender qué es lo que está cambiando y piensa que las nuevas generaciones son idiotas, repite el mismo libreto que escuchamos nosotros de nuestros padres. Y el otro límite que tenemos es de clase. Yo creo que hay un problema de clase importante. Yo, con todo respeto para las tres personas, yo recuerdo que vengo de un espacio político que tuvo 3 candidatos presidenciales: un Macri, un Larreta y una Bullrich. ¿No? Fin. Entonces, podría ser que tengamos un cierto desprecio de clase, de los modales plebeyos. Aunque no sea un desprecio, hay una cuestión de representación. No nos sentimos representados. Que no te sientas representado y que no te guste, está bien. Votá otra cosa, está perfecto. Pero que pierdas el eje y que no puedas analizar lo que esté pasando y que veas solo negatividades, es una cosa desusada. Y Milei ha hecho algo que nosotros siempre quisimos hacer y que nunca pudimos hacer, y que, viendo cómo son las cosas, quizás nunca podamos hacer, que es llegarle a la clase media baja. Con sus puteadas, con sus tweets, con la motosierra, con mensajes populistas, el estilo de Milei, ¿quién lo puede dudar? Es un estilo fuertemente populista. Pero nosotros intentamos de 1000 maneras llegar ahí. Lo intentó la coalición cívica con Totti Flores, lo intentamos nosotros con Lalo Creus, lo intentamos de 1000 maneras, y la verdad que la matanza no nos dan bola y nos ven como chetos. Si tienen o no razón, no lo sé, pero es difícil comunicar cuando uno tiene un estilo como el que tenemos nosotros. Bueno, Milei llegó ahí, y quizás para cambiar el país es decisivo el apoyo de la clase media baja, porque sin ese apoyo tenés el 2001, tenés las 14 toneladas de piedra, tenés una serie de problemas sociales muy grandes que este gobierno ha logrado desactivar, ¿no? ¿La globalización está en retroceso? La globalización es un fenómeno multidimensional. Bueno, eso es una cosa que es una de mis grandes frustraciones. Yo creo que mi mejor libro, nadie le dio bola, es La modernidad global. Lo escribí en inglés en el año 2002, se llamaba 10 Global Laws, 10 leyes globales sobre la globalización. Y establecía una serie de criterios. Uno era la asincronía. Vivimos en un universo asincrónico. Si vos mirás, la tecnología es del siglo XXI. La economía es del siglo XX y cambiando. Y la política está basada en los estados nacionales, que fueron creados o tuvieron existencia real en el siglo XIX para manejar un mundo que era de estados nacionales, territoriales, con ferrocarriles a vapor, ¿no? Las naciones-estados nacen ahí. Y lo que estamos viendo es esta sincronía, es la fuente principal de conflictos en el mundo y probablemente la que cause un episodio de gran destrucción. Muchos me dicen, sos el defensor de la globalización. Yo creo que esta sincronía entre la globalización tecnológica, que viaja a la velocidad de la luz por Internet, la globalización económica, que viaja a la velocidad del sonido en jet, y la globalización política, que viaja como un tren a vapor, que además a veces retrocede, porque a veces se retrocede, eso va a causar más tarde o más temprano un episodio de destrucción masiva de alto nivel, que no sabemos si va a venir por la inteligencia artificial, los conflictos económicos territoriales,
la proliferación nuclear, no sé por dónde, pero hay demasiados elementos fuera de control que es difícil que no causen en algún momento una crisis grave. ¿Qué es lo que está en discusión? La globalización tiene un motor tecnológico. Los estados nacionales... Siempre lo tuvo, decís. Siempre lo tuvo, pero los estados nacionales son un camino hacia la globalización, ¿no? Desde los feudos. ¿Qué es la globalización? Es la ampliación de la capacidad humana a nivel territorial. Vos, el tipo que el cavernícola gobernaba 5 metros cuadrados alrededor de él. A medida que vos desarrollás instrumentos tecnológicos, viajás, te extendés, ganás... Bueno, en ese proceso las naciones-estados han sido un paso hacia la globalización. Cuando se crearon el ferrocarril a vapor y los barcos transatlánticos con frigorífico, apareció la Argentina, que hasta ese entonces era un terreno baldío, digamos la verdad. Ahora, esa globalización, que siendo de origen tecnológico, es indetenible, porque la tecnología sigue avanzando y el poder humano se sigue expandiendo, ¿no? Elon Musk, no por casualidad, quiere ir a Marte. Y se va a seguir expandiendo el dominio territorial. Al mismo tiempo, la globalización económica empieza con serias contradicciones, sobre todo porque lo que falla es la globalización política. Yo creo que hubo una etapa de oro en la cual la humanidad tuvo una enorme oportunidad, que fue entre dos caídas, la de el muro de Berlín, 1989, y la caída de las Twin Towers, 2001. Maastricht. Hubo avances, fue Maastricht, fue la Corte Penal Internacional, pero ¿qué habría que haber hecho ahí? Bueno, hay dos principios políticos que han llevado al éxito a quienes los han adoptado, que son el federalismo, primero, el federalismo no entendido como descentralización del poder, sino la combinación entre un gobierno federal que se ocupa de los problemas comunes a todos y otros locales que se ocupan de los problemas específicos de sus territorios. Eso es los Estados Unidos, el gran éxito institucional y político de los últimos 2 siglos, sin duda. Y eso es también la Unión Europea, que llevó el mismo modelo de federalismo y democracia a nivel regional y que constituyó de 1950 en adelante el segundo gran éxito desde el punto de vista social, económico, político. La Unión Europea se ha vuelto impopular. Termino. Eso habría que haberlo aplicado a nivel mundial, o tratar de avanzar a nivel mundial. Y lo que se hizo algo, vos dijiste Maastricht, pero había que haber reformado las Naciones Unidas, terminar con el derecho de veto, haber creado una asamblea parlamentaria en las Naciones Unidas que por lo menos debatiera los grandes temas, el cambio climático, la proliferación nuclear, las grandes migraciones, un foro de discusión democrática y federal donde nada de eso se hizo, y por lo tanto nos quedamos con un sistema tecnológico que sigue avanzando a la velocidad de la luz y un sistema político que sigue retrocediendo y que empieza a destruir lo que había construido. La Unión Europea, las Naciones Unidas están en crisis. Y están en crisis porque está claro que son insuficientes. Y está claro, la gente mira ahí y dice, mirá las guerras que hay, ¿qué hacen las Naciones Unidas? Y tiene razón. Y la Unión Europea, que iba a ser... que es la vanguardia, porque el nivel de vida sigue siendo extraordinariamente alto. Y los ucranianos se mueren, de hecho, literalmente, por estar en la Unión Europea, y sin embargo no puede dar respuesta a muchísimas cosas, y no va a poder darla. Yo siempre digo una cosa, vos me sacaste el tema, hacé la pregunta de la Unión Europea, si te la... No, que la Unión Europea en los países de adentro, no los ucranianos, se ha vuelto impopular. Los candidatos que hacen campaña contra la Unión Europea sacan buenos resultados electorales. Es que es claro, porque en el proceso de democratización y profundización, la Unión Europea se quedó estancada y recién ahora está retomándolo, obligada por las circunstancias. Déjame decir a favor de la Unión Europea que la Unión Europea no tiene ningún problema. Todos los problemas de la Unión Europea son externos. ¿Qué problemas tiene la Unión Europea? La inmigración musulmana, la inmigración africana, que es una bomba demográfica, Putin, que le hace guerra por acá, Estados Unidos, que se le corre del otro lado, la competencia china, que lo obliga a bajar salarios o a aumentar la desocupación. Y si vos agarrás la Unión Europea, le das recursos, eso sí, le tenés que dar los recursos naturales que obviamente no tiene, y la trasplantás al planeta Marte, funciona bárbaro. Ahora la pones en el medio de este quilombo y esa es una responsabilidad de la Unión Europea, porque la que principalmente debió hacer cosas en la era dorada, en esos 12 años, para cambiar, llevar su esquema de federalismo y democracia progresivas a nivel mundial, fue la Unión Europea y no lo hizo. Entonces, los dos grandes libros de aquellos
de aquella era dorada, ganó el peor. Ahí había dos libros, que era Fukuyama, El fin de la historia, es el capitalismo, es la democracia, apliquemos esto y dejémonos de joder, ¿no? Que era un programa razonable para la época dorada, y El choque de civilizaciones, de Huntington. El que triunfó fue Huntington, el que al final tuvo razón fue Huntington, yo creo, porque era un camino difícil, pero no se intentó, por cobardía de los que tendrían que haber llevado el federalismo y la democracia al nivel global y no lo hicieron. Algo que me divierte de vos, una posición tuya graciosa, es que te burlas mucho de la geopolítica, el realismo, que es la posición dominante y casi hegemónica entre los expertos en relaciones internacionales. Es que tienen razón, el problema es que si triunfa la geopolítica y el realismo no va a quedar el mundo. Cuando después de aplicarla, vos imaginate, si vos tenés una política de dominio y de defensa de tu Estado nacional por encima de todo, ¿no? Deutschland über alles, ¿no? Entonces, sí. Y tenés palos y piedras y haces daño, pero haces poco daño. Si después tenés ejércitos y sistemas industriales, haces lo que hizo el muchacho de Deutschland, causás un verdadero daño. Cuando vos pones el principio nacionalista de supervivencia de tu Estado por delante de todo, Deutschland, Alemania por encima de todas las cosas, y tenés una serie de problemas. Digo, el nazismo fue un intento perfectamente razonable, criminal, abominable, pero si vos decís, lo que más me importa es Alemania, y como es ahora, y no quiero lo que se viene, es perfectamente razonable todo lo que hizo el... No como es ahora, la querían agrandar mucho, ¿no? Bueno, Lebensraum. El Lebensraum es exactamente un intento de globalización. Era el Lebensraum o la Unión Europea. Era claro que la economía, volvemos a la sincronía, ¿no? Tecnología se expandía. Vos creaste estados nacionales como los europeos basados en el ferrocarril a vapor, por poner una tecnología crucial. ¿Qué pasa cuando tenés aviones, cuando tenés trenes que viajan a 400 kilómetros por hora, cuando tenés fábricas que producen para un mercado que es mucho más grande que el mercado alemán y necesitas materias primas de todo el mundo y vender en todo el mercado europeo? Tenés dos vías, una pacífica, la Unión Europea, y una militar, Lebensraum y Hitler. Fue un intento perfectamente razonable de adaptar el Estado alemán al nivel de la nueva tecnología. Razonable y criminal, o sea, no razonable, racional, era coherente. ¿Y a qué se oponían? ¿Por qué Hitler se la agarra con los judíos? Había una gran tradición antisemita, van a venir los Roy Ora a decirme, había muchas cosas antes, pero me parece que Hitler puso un nuevo paradigma ahí, ¿no? Bien. Los judíos encarnaban todo lo que iba a cambiar a Alemania y le iba a transformar lo que es ahora, porque Hitler, un hitlerista consecuente, miraría a Alemania de ahora y tendría razón. Diría, ¿cómo era ein Land, ein Volk, ein Führer? Un territorio, un pueblo y un gobernante. Alemania ya no es un territorio unificado, vos podés entrar y salir sin que te controlen la frontera, forma parte de la Unión Europea, así que ein Land se acabó. Ein Volk tampoco es un pueblo, está lleno de turcos, de musulmanes, entran, salen, y tampoco tiene un Führer en el sentido de un conductor único, porque el canciller alemán, antes de hacer nada, tiene que consultar con Bruselas. Eso es lo que vio venir Hitler, y tenía razón, que si vos pensás que la Alemania, como vos la conocías, ein Land, ein Volk, ein Führer, es tu paradigma y lo máximo, es razonable que vos te pusieras a eso. Y los judíos eran los peores. Porque ¿quiénes encarnaban? ¿Cuáles eran las cuatro fuerzas de la globalización que estaban destruyendo la Alemania concebida por el nacionalismo alemán? Uno era las finanzas, el sistema económico. Los judíos, avaros, ¿cómo se llamaba el banquero judío famoso? Rothschild. Los Rothschild, son unos banqueros judíos. Al mismo tiempo los acusaban de comunistas. ¿Por qué? Porque las fuerzas internacionalistas que encarnaba en ese momento el proyecto internacionalista por excelencia, que era el proyecto marxista, tenían una proporción de judíos descomunal. Trotsky, en la proporción de la cantidad de judíos y la cantidad de dirigentes judíos del Partido Comunista, acá también estaban todos. Segundo, el cosmopolitismo, ¿no? El pueblo sin patria que no tiene territorio. Bueno, los judíos, ¿no? Los que estaban en Alemania y que hacían ahí. Y que se vayan. Ahora se fueron a Israel, también los quieren echar.
¿Y cuál es la otra forma? ¿Los medios? No, hay otro más que ahora es comunista, tierra... el internacionalismo, hay otro elemento más, pero en fin, los judíos encarnaban, y era razonable, tanto en los bancos como en las empresas, como en el Partido Comunista, como la proporción de judíos era altísima. Y era razonable, era racional, se me escapa el razonable. Era racional que ellos vieran el enemigo en el pueblo judío, porque encarnaban la globalización, que fue lo que destruyó a la Alemania como la quería, por suerte, a la Alemania como la quería Hitler. Seguramente me van a decir que estoy justificando a Hitler, los muchachos, pero bueno, uno trata de explicar cómo suceden las cosas, porque siguen sucediendo así. Las reacciones a la globalización, que son las de vos viniste con la realpolitik, que defendamos nuestros terrenos. Todos los grandes crímenes de la humanidad se hicieron sobre la base del Estado Nacional amenazado. Hitler, Mussolini, Stalin. Stalin ejecuta todo el enorme genocidio que fue el régimen stalinista porque era la patria de la revolución triunfante, que fue la forma de ser nacionalista de Stalin. La revolución triunfante somos nosotros, por lo tanto los intereses del Estado ruso son los intereses de la humanidad y por lo tanto matemos a todos los demás y hagamos barbaridades. Eso es el nacionalismo. Y la realpolitik pueden tener razón. Es más, hoy están teniendo razón porque la política se está desglobalizando y haciendo más, pero no es una buena noticia. Cuando estalle todo van a poner una banderita, los de la realpolitik, si alguno sobrevive, van a poner una banderita sobre el mundo destruido que diga teníamos razón. ¿Fue una mala idea proscribir al peronismo 18 años? Sí, fue pésima, execrable y les dio todos los motivos para volver después. Ahora, si vos decís, yo creo que hubo un solo periodo en que el peronismo puede ser hasta defendible. Y fueron los 18 años que estuvieron en el exilio, porque ahí tiene muchas cosas para decir, con todas las atrocidades que se hicieron contra ellos. Ahora, eso es como si yo dijera, mira, el único periodo de mi vida que yo puedo reivindicar es cuando estuve preso, ¿no? Habla mal del peronismo. Pero fue un error grosero de creer que prohibiendo el nombre de Perón les permitió ocupar el lugar. Yo arranqué con Linares y comparando la actitud de Linares, que se pone en el payador perseguido, con la de Cristina Kirchner. Ese lugar de payador perseguido, el peronismo se lo ganó en esos 18 años y se lo ganó hasta ahí merecidamente. Después lo que hicieron con eso fue, el peronismo también fue la encarnación legítima de un deseo de una sociedad en crecimiento, eso lo explico en el libro. El peronismo se presenta como, llegamos en 1945 por el subsuelo sublevado de la patria, porque las condiciones eran terribles. No, Argentina era el país de Latinoamérica con la mejor legislación social y con las mejores condiciones de vida de toda Latinoamérica y de gran parte del mundo y de la mayor parte de Europa. Por eso nuestros abuelos se venían para acá, no eran estúpidos. Ahora, y ellos fueron la encarnación no de un país derrotado y en crisis, era la expresión de un país que estaba creciendo y de un pueblo que iba por más. Mi familia, la parte rica de mi familia eran obreros de Ceiba y de la fábrica de jabón Conen de Avellaneda, con un sindicalista a mano derecha de Evita, Pancho Calviño, que era secretario general de Jabonero, como insignia. ¿Tu tío? Mi tío Pancho, sí, tengo una foto fantástica. Mi tío Pancho medía 1,50 m, era así chiquitito y está todo así enojado entre dos colosos que le sacan dos cabezas, no una, dos, que son Perón y Mercante. Es una de las fotos principales de mi familia. Y la otra parte, esos eran los ricos de la familia. Los pobres, que era el lado de mi padre, eran pobres en serio, pobres de orfanatorio y de pasar hambre. Y claro que no estaban, pero les había ido bien, hasta 1945 les había ido bien, y a toda la Argentina les había ido bien, habían tenido trabajo, habían podido educar a sus hijos, habían podido comer. La Argentina estaba en crecimiento para los términos de esa época. El peronismo encarnó todo eso, fue una representación legítima de todo eso. El problema fue lo que hizo con eso. Lo que hizo fue crear un país que, lejos de la patria justa, libre y soberana, terminó en el desastre absoluto. Algo que no termino de entender y que fue muy importante para todo lo que vino después es el surgimiento del nacionalismo y del revisionismo en los años 20 en Argentina. Impresionante. Explica para vos por qué fue tan importante, pero ¿cuáles son sus orígenes en un país que tenía 1/3 de la población nacida fuera del país?
Es muy impresionante eso. Por eso, ¿no? Proust decía que los peros son porqués desconocidos. El revisionismo histórico nació justamente porque el 30% de la población era extranjera. Y sobre todo los hispanistas temían que los italianos se quedaran con el país, y había grandes artículos explicando, temiendo que la Argentina terminara hablando en italiano. Esto lo explica muy bien mi maestro y amigo en muchas cosas, que es Loris Sanata. Loris hace una observación extraordinaria, dice: vos fijate que los grandes procesos de reversión al populismo se dan en los 3 países que habían sido la vanguardia más rica, ilustrada de todo el continente: Cuba, Venezuela y Argentina. Fueron una reacción visceral contra la modernización, encabezada en su momento por la Iglesia Católica. En eso tiene razón Loris, y yo creo que ahí nace el revisionismo histórico, ante este miedo a la modernización, el miedo a los extranjeros, un país abierto al mundo y cosmopolita que de repente se pone nacionalista. Yo lo defino así: la Argentina tuvo éxito antes del revisionismo histórico, porque era un país orientado al mundo y al futuro, y se transformó con el revisionismo histórico en un país orientado a la nación, a mirarse el ombligo, y al pasado, a las gestas del pasado que todavía seguimos discutiendo. Sí, durante 60 años Argentina fueron casi todos nacionalistas, desarrollistas, que son versiones de eso, quiero decir. Era difícil, a pesar de las grandes antinomias. Había un consenso nacionalista general. Yo vuelvo al ejemplo anterior para tomar eso, ¿no? Que es el nacionalismo, que es una visión del mundo, no es el amor al país, ¿no? A eso yo lo llamaría patriotismo. Empezamos con las definiciones, pero el nacionalismo, los gobiernos más nacionalistas del mundo y de la historia han sido los que mayor daño le han hecho a sus propias naciones. El ejemplo paradigmático, por supuesto, es Hitler, pero también Stalin, o Mussolini, o Perón en la Argentina. Y el revisionismo histórico establece un país orientado a la discusión del pasado y orientado a la discusión, a mirarse el ombligo, a lo nacional, y ve al mundo como una amenaza. Lo contrario que decía Ortega y Gasset, que tenía una frase fantástica, decía: España es el problema, Europa es la solución. Y vaya si le dio razón Felipe González y la entrada de España a la Unión Europea. Yo me acuerdo, mis parientes gallegos viajaban a España y eran los Aristóteles Onassis en los años 80. Mi tío Higinio iba 3 meses cada 2 años, carpintero en Avellaneda, se compraba un Seat, un Fiat 1500 ahí, y lo vendía a los 3 meses. Y los gallegos lo miraban como diciendo: mirá lo ricos que son en Argentina. Ahora, el revisionismo histórico establece, y esa es la tapa del libro, paso el chivo, está en la 10ª edición de Es el peronismo estúpido, revisada con un prólogo muy lindo de Gonzalo Garcés, es la tapa de Uriburu llegando a dar el golpe contra Irigoyen en 1930 en un auto descapotable lleno de uniformes nazis, el nazismo no existía. Prusianos. Prusianos, digamos, ¿no? Prusianos, ¿no? Era la admiración que tenía el ejército argentino, y lo acompaña con el brazo apoyado así, al lado del hombro y dirigiendo el tránsito, un joven oficial del ejército argentino que era el teniente Perón. Ese es el acto fundacional de los 2 grandes partidos, en el sentido de concentraciones de poder o movimientos históricos, que arruinaron la Argentina: el partido militar y el peronismo. Nacieron juntos, dieron juntos en lo que existía del peronismo, que era un joven de 35 años, ojo, porque dicen era muy chiquito, 35 años, macho. Ustedes le dieron el voto a los 16 años y dice que los 35 años no tienen responsabilidad. Y dieron justos el golpe del 43. Y dieron el golpe del 55 también lo da ese ejército y esas fuerzas armadas. Lo dieron con Perón en el 43, a favor de Perón, y después lo pusieron como su representante. Perón, lo cuento en el libro, dice que la candidatura presidencial del 46 no se lo ofrece la CGT, ni los trabajadores, ni el pueblo. Se lo ofrecen las comandantes de Campo de Mayo, con el teniente Ábalos a la cabeza, en la Casa Rosada. Había mucha división en el ejército igual, ¿no? Pero siempre hubo esas 2 ramas en el ejército mismo. Siempre hubo una rama que respondía al revisionismo histórico elitista, de tipo franquista, porque no eran musolinianos.
Videla no era mussoliniano, no convocaba a las multitudes ni nada. Era como Franco, el poder y el exterminio, ¿sí? Y Uriburu era también así. Y Aramburu era también así. Toda esa línea sale del revisionismo histórico franquista, hispanófilo, que temía a los italianos. Y el otro, la rama populista, italiana, si querés, dicharachera, era Perón, y fue el peronismo, y era el revisionismo histórico también, autoritario, nacionalista, antiinstitucional y populista, plebeyo. Y esos dos son los que destruyeron el país, y se la pasaron siempre así, azules y colorados en la década del 60. Se olvidan, hablan del bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, eran las Fuerzas Armadas, cuyo comandante jefe era Perón, y formaba parte de la interna. Eran rebeldes contra el gobierno. Eran rebeldes contra el gobierno porque eran rebeldes contra la rama populista, era la Armada. Muchachos, no nos vamos a mezclar con el ejército, estos populistas. El que da el golpe en el 55 no es Aramburu, es Lonardi. Es la rama populista. Y no le achacan a Perón las conquistas sociales. Lonardi le achaca, ¿sabes qué? La entrega del petróleo al Standard Oil, el hermano de Eisenhower en el balcón, y todas las medidas que Perón había tenido que tomar después de los días más felices del primer gobierno, vinieron los días más infelices del segundo gobierno. El ajuste, decimos ahora. El ajuste. ¿Por qué en el 45? ¿Por qué en el 45? Perón, que era casi un desconocido, recién surgía a la escena política, va a parar a Martín García preso en una cosa que algunos dicen que fue una maniobra, yo no sé, pero los trabajadores de todo el mundo salen, de todo el mundo, de todo mi mundo, que era Avellaneda, salen a defenderlo, incluido mi familia. Salen masivamente, llenan la plaza y qué sé yo, perfecto. En el 55, después de 8 años de gobierno, ¿quién salió? O de 9 años de gobierno, ¿quién salió a defender a Perón de la CGT? Nadie salió. ¿Por qué? Porque al periodo evitista, franco-mirandista, kirchnerista del primer gobierno siguió el periodo ajustista menemista neoliberal de Gómez Morales. Entonces Perón ahí se pelea con los sindicatos, mete la intervención, eso fue un poco antes, la intervención al gremio de los ferroviarios que le hacen huelga, mete 200, manda el ejército a manejar los trenes y mete 200 delegados en cana por hacerle huelga, y Evita va haciendo rompehuelgas por las estaciones de la línea de Constitución. Bueno, todo eso se olvidan los muchachos. Y eso se lo permitió, ¿sabes qué? Algo que vos trajiste, la proscripción. La proscripción le permitió lavar todo eso, decir, los días más infelices no existieron. Por eso nadie salió a defenderlo en el 55, porque ya no tenía apoyo social ni consenso social, por eso se subió a la cañonera y se rajó. Y les permitió volver a decir, nosotros somos los días más felices. Y así volvieron en el 73 y así siguen volviendo, esperemos que sea el último episodio. En 2004 escribiste un libro que se llamó ¿Qué significa hoy ser de izquierda? ¿El progresismo te dejó a vos o vos dejaste el progresismo? Una de las cosas que yo no les perdono al peronismo y a quienes hoy se denominan de izquierda es que se apropiaron de dos palabras que para mí siguen siendo valiosas, que es progresismo e izquierda. Yo escribí ese libro y después escribí en el 2009 qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI. Y si vos lees ese libro, que es del 2009, anticipa casi todo el programa económico y político de Cambiemos, ¿no? Hablo de la sociedad de la información, de la importancia de combatir el industrialismo, el estatismo, el populismo y los 4 jinetes del apocalipsis que arruinaron la Argentina. ¿Y en qué significa hoy ser de izquierda? Trato de tomar la que yo creo que ha sido la principal contribución de la izquierda al mundo, que es la contribución democrática. La izquierda se ha cometido, o en nombre de la izquierda y de los principios de izquierda se cometieron horrendos crímenes. Stalin, o Cuba, o Venezuela, o China, lo que quiera, sí. O China, lo que vos quieras. Todo eso es horrendo. Pero también es cierto que las organizaciones de izquierda, políticas y sindicales, tuvieron una contribución decisiva en la democratización del mundo. Cuando Marx hace su profecía de que el advenimiento de la clase obrera va a cambiar el mundo, se equivocan en los modos revolucionarios, antiinstitucionales, anticapitalistas que toma, se equivoca en todo eso, pero hace un diagnóstico correcto. El advenimiento de los trabajadores como un sujeto político fue decisivo. Y yo decía en 2004, ¿qué significa hoy ser de izquierda? Significa tratar de llevar esa democracia al terreno global, democratizar las instituciones internacionales. Lamentablemente la izquierda
fue directamente por otro lado. El progresismo se fue a un proyecto político que lo único que no tiene es progreso. Yo quiero un progresismo, sigo siendo progresista porque quiero un progresismo con progreso, con prosperidad. No considero que quien arrancó de abajo y asciende socialmente es un traidor a la clase. Quiero ese progreso y ese ascenso social que fue el mío. Yo arranqué en el Jardín de Infantes del Sol Argentino. Es un club de pelota paleta del barrio obrero de Piñeiro. No me fue mal, pero la verdad que me pelé el culo, si lo puedo decir. Perdón, me dijiste que no insultos, malas palabras, está todo malas bien. Palabras, pero no, hay una disonancia cognitiva con vos, que mucha gente te considera un extremista, quizás por tus formas o por tu gana de pelearte, pero tus posiciones sobre políticas públicas son más bien moderadas, centristas. Yo soy un extremista de la moderación. El extremo centro. Claro, me tienen podrido. A ver, y esto es una discusión que tengo también con el presidente. Yo no creo que... Yo creo que si vos mirás con un lapso de tiempo de corto plazo, yo entiendo perfectamente lo que está haciendo el presidente. Porque la Argentina se pasó completamente para el otro lado. El Estado lo abarca... No tenemos un modelo socialdemócrata, no jodamos. Tenemos un modelo stalinista. Cuando se llega a semejantes niveles de control de la cultura, de la política, de la economía, como los que implantó el peronismo y quiere volver a implantar el enano soviético Kisilov, y si vos entendés perfectamente la reacción de Milei y de los mileístas. No queremos esto, queremos libertad, nos importa cero la igualdad y la fraternidad, ni hablemos. Es perfectamente razonable, porque forma parte de un péndulo. Te llevaron hasta allá, te cocinaron y vos tenés... Ahora, cuando vos ves en el largo plazo los grandes procesos políticos exitosos del mundo, tienen dos componentes. Un componente de derecha, centro-derecha, liberal, demócrata cristiano, republicano en los Estados Unidos, y un componente de centro-izquierda, también moderada, socialdemócrata, que era, qué sé yo votaba al PSOE, yo votaba al Partido Democrático en Italia. Después, ahora no los voto más, y no los volvería a votar, ahora votaría al Partido Popular y votaría en una variante liberal, sino a Meloni en Italia, porque lo que han hecho ha sido un desastre. Pero en el largo plazo, estas son las dos grandes fuerzas políticas, el liberalismo y la socialdemocracia, son las que en su alternancia, ¿no?, han llevado el mundo. Ahora, yo lo grafico así. En economía se ve muy bien, porque me dicen, pero vos qué querés, al final es la socialdemócrata y ahora que... Bueno, no hay una contradicción entre las dos cosas, porque están los partidarios del aire acondicionado, los fundamentalistas del aire acondicionado, para decirlo con el amigo Indio Solari, y del otro lado están los fanáticos del calefactor. ¿Qué son los fundamentalistas del aire acondicionado? Son tipos que les parece que siempre hace calor y que siempre hay que poner el aire acondicionado, porque la mejor forma es poner el aire acondicionado y que haga frío, y así la economía se va a desarrollar y los fundamentals van a garantizar, papá. Y del otro lado están los otros, que ya hay que incrementar la demanda, como decía Keynes, pongamos el calefactor y dale que te dale. Ahora, cuando a mí me preguntan qué es lo que hay que aplicar, yo me fijo qué temperatura hace, ¿no? Si vos me decís hoy, la Argentina evidentemente estaba súper recalentada y tenía que aplicar a full el aire acondicionado y la motosierra y todo. Había que bajar el gasto público y hay que seguirlo bajando, pero porque hace un calor infernal todavía, porque todavía las trabas a la producción son infinitas y Argentina es uno de los países más aislados del mundo. Entonces hay que reconectarlo con el mundo, acuerdo Unión Europea-Mercosur, seguir aplicando la motosierra e ir para adelante. Entonces, pero si vos me preguntás, por ejemplo, ¿en dónde me gustaría vivir? Yo no te diría, si me tuviera que ir de la Argentina, yo me quiero quedar a vivir en Argentina, eso está muy claro. Pero si me tuviera que ir, yo no elegiría a los Estados Unidos, difícilmente. Casi seguro elegiría un país de la Unión Europea, porque creo que se vive mejor en la Unión Europea. El problema es que la Unión Europea, así como está, es insustentable. También hay que aplicar ahí el aire acondicionado. Pero como modelo de... ¿Por qué? Porque no es competitiva en un entorno donde todo el mundo aplica el aire acondicionado, hasta los chinos con los salarios te aplican el aire acondicionado. Entonces, una cosa es lo que vos querés y otra cosa es lo que tenés que hacer. En la Argentina se necesita, si vos me decís en dónde quisiera vivir, en una sociedad que tenga algunas cosas llamadas socialdemócratas, una salud y un nivel de educación igual, lo más homogéneo garantizado, igualdad de oportunidades para todos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hay que aplicar en Argentina? Un modelo liberal, porque si no, acá no vamos a terminar en ese país, vamos a terminar en la miseria más absoluta, y ya estábamos yendo para ese lado.
Sos casi un comunista, ¿eh? Sí, sí. Para algunos soy comunista, pero el otro lado, para los otros soy hiperliberal, qué sé yo. Escúchame, tenés una mala relación con la academia, los académicos, los estudios de ciencias sociales. Vos no los querés, ellos no te quieren. Hacen bien, hacen bien. Hacemos bien los dos. ¿Y entonces qué es lo que te interesa? ¿Que te lea quién? Los que puedan, los que les interesa. A mí me parece que todas las intervenciones significativas desde el punto de vista teórico, político en el mundo han venido casi siempre por afuera de la academia. Porque el mecanismo de la academia, que es la legitimación entre pares, no puede llevar a otro lado que es a un pensamiento adocenado que respete el statu quo. Si vos pones una cosa muy disruptiva, la mayor parte está en desacuerdo y por lo tanto te privás de eso y tratás de pasar con una tesis o con un paper o acomodándote en un sistema que premia la igualdad entre pares, para usar el mecanismo que usan ellos. Y aparte porque son muy despectivos. A ver, ¿es el peronismo estúpido? Puede ser un libro bueno, malo o lo que a vos te parezca, pero fue el bestseller político de 2015. Empatizó con una gran parte del país. Yo recorrí el país presentando el libro y siempre me emocionaba que venía gente con lágrimas en los ojos y me decía, usted es el único que cuenta lo que a mí me pasó, los viejos. Y los más jóvenes, usted es el único que cuenta lo que le pasó a mi tío o a mi abuelo o a mi papá que me contaron. Y era falso, porque muchos en la academia habían hecho, inclusive fuera de la academia, como Gambini, ¿no? Habían contado lo que había sido el peronismo. Pero es sintomático que todo el mundo diga, el único que habla de esto es usted. Y eso porque en la academia viven, me acusan a mí de vivir en un nicho, y ellos viven en un nicho de autoconfirmaciones, con una expresión de superioridad intelectual y moral que es disgustante. Vos podés decir que mi libro es muy malo, lo que no podés hacer es no debatirlo, ¿no? Si viene una tesis política que discute mucho de casi todas las tesis de la leyenda peronista. El peronismo, por ejemplo, mi libro dice, el peronismo no fue un enemigo del partido militar, fue un enemigo en el mismo sentido que dos bandas mafiosas se pelean y hasta se asesinan por el control de un territorio, pero en lo esencial, que es el nacionalismo, la autocracia contra las instituciones, estuvieron siempre de un lado, y del otro lado, con todos sus defectos, estuvieron los partidos republicanos, la Unión Democrática, de la Rúa, el PRO y Milei. Y eso es otra organización hoy todavía se quejan, ¿no? ¿Cómo lo acusan a Milei? Macri y Basura son la dictadura, Milei son la dictadura. Dice, es falso, por ejemplo, Cristina el otro día sale a reivindicar el 50% peronista y qué sé yo. Sí, claro, el 50% peronista de las fiestas. 50% del salario sobre el PBI. Sí, eso, la participación 50-50, ¿no? Sí, claro, lo lograron ellos, en las fiestas peronistas, en los días más felices. Y después, los grandes ajustes lo hizo Perón en su primer gobierno, lo hizo Rodrigo después de Helvar, lo hizo Duhalde después de la convertibilidad menemista. Y ahí se fueron al tacho. Yo no sabés lo que hice en el libro, sí, y está. Eso es otro problema que tuvo Macri, que lo tuvo que hacer él, no lo tuvo que hacer Cristina. Exactamente. Entonces, cuando vos haces, simplemente vos hacés de cuenta que hubiera gobernado solamente, agarrás la distribución de salarios y capital, ¿no? El 50-50, ¿no? 50-50, 60-40, lo que fuera. Agarrás el punto de partida del primer gobierno peronista y aplicás solamente las modificaciones que se hicieron durante los gobiernos peronistas y no ponés solo los días más felices, sino los días más infelices del ajuste que venían después de la manteca al techo. ¿Sabés lo que obtenés? Que de los tres grandes grupos políticos argentinos que han gobernado, el que peor lo hizo fue el peronismo. ¿Y sabés cuál fue el que lo hizo mejor? Si lo tomás, los datos, no digo yo, los militares. Y la diferencia entre peronistas, militares, ¿no? Es muy pequeña, muy pequeña. Ahora, no es que estoy reivindicando a los militares, estoy diciendo qué hacemos los argentinos con nuestro voto para que cuando gobiernan los gobiernos democráticos, en lugar de mejorar, estamos en el mismo lugar que los militares. ¿Y cómo puede ser que nos sigan mintiendo con el 50-50 de los días más felices, cuando al 50-50 le han correspondido los dos grandes ajustes macroeconómicos más grandes y más empobrecedores de la historia argentina, o los tres, que son todos ajustes populistas? El Rodrigazo peronista, la hiperinflación de Alfonsín y la de Menem, 89 y 90, peronista y radical, y el 2001 de Duhalde, que le metió 42% de inflación y 2% de salarios y jubilaciones. O sea, le sacó 40 puntos en un año y llevó la pobreza a su récord, 57,5%, y la indigencia a los argentinos que no podían comer al 21,5%,
récord insuperado. Entonces, que todavía estos tipos lo sigan corriendo con el hambre de los pobres y con la coalición del déficit en el Congreso es una vergüenza. Y yo espero que nuestro bloque mantenga la dignidad que ha sostenido hasta ahora. A veces, después de la medianoche, abro Twitter y la mitad de los tweets son tuyos, peleándote, haciendo RT a tipos que tienen 8 seguidores. ¿Por qué lo haces? Porque Twitter no es Gmail. Yo no quiero convencer al tipo que llega a 8 seguidores. Yo me doy cuenta, 8 seguidores es un troll, es un tipo que está pagado ahí para provocarme y para que yo conteste. No les contesto a todos, obviamente, pero elijo algunos que me sirven a mis fines didácticos, para mostrar cómo razonan ellos, y hablo, obviamente, no para al que le dirijo el tweet, sino para el resto. O sea, la objeción de no estoy queriendo convencer a nadie. Estoy argumentando, estoy tomando un argumento y discuto el argumento, cosa que no hace la academia, porque los distinguidos intelectuales, no los voy a nombrar para no causarte ningún tipo de problema, siempre salen con eso, ¿no? Que cómo te permitís discutir con nosotros, ¿no? A vos ni te discuto porque no sé qué cosa. ¿Qué voy a discutir tu libro si tu libro no sé qué cosa? Y la verdad es que son, como yo le escribí en una poesía a un amigo que ya te he mencionado fuera de micrófono, que alguna vez quise mucho, que son una aristocracia carente de oro y gracia, porque se creen que están por encima, miran a todos con un aire de superioridad, y la única superioridad que se les reconocen es dentro de su pequeño círculo, y en eso dan un poquito de pena. ¿En qué medida dirías que la gestión de la AFA y del fútbol argentino en los últimos 70 años ha tenido estilo o métodos peronistas? En todo. Pero, en todo. Mirá, yo vengo de la experiencia del voleibol. En voleibol había un tipo que se llamaba Russomando, que lo había puesto la dictadura. ¿Y sabes qué hizo Russomando? Se puso la bandera federal y salió con la bandera federal y se garantizó como 30 años de robar, porque robaba Russomando. Cuando vos querías ir a jugar afuera... O sea, el presidente de la asociación. Presidente de la Federación Argentina de Voleibol, sí, de Russomando. Siguió durante buena parte de la democracia, creo. Cuando Hugo Conte quería ir a jugar a la Panini Módena, iba a ganar, ponele, $300.000 por año. Entonces, Russomando le decía, como dicen en Sicilia, pues mía que che, para mí cuánto hay. Él no podía jugar ahí si la federación no lo autorizaba y por lo tanto tenía que darle a la federación una parte en blanco y otra parte para poder jugar allá. ¿Cómo lo hizo Russomando? Con la bandera del federalismo populista trucho. ¿Qué hizo? Se dio cuenta que la Federación Metropolitana, que era el AMBA, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, era enorme, eran 50.000 jugadores, sí, una cosa impresionante, era razonablemente democrática y por supuesto quería un voleibol en crecimiento. Él quería simplemente estar en la Federación Internacional, no sé si te has acordado de Grondona, y cobrar todo lo posible. ¿Qué hizo? Agarró todas las provincias que no tenían federación provincial, agarró los campeonatos interescolares, les dio el título de federación, ponele, de santiagueña, ¿no? Y los reconoció y tenían un voto igual que la Federación de Buenos Aires. Entonces, todas esas federaciones, vos las sobornabas con 3 pesos y te tenían siempre ahí. Y así prolongó. Eso es lo que hizo Grondona, eso es lo que hacen en la CGT, eso es lo que hace Chiquitapia. Por eso yo apenas entré, en el 2008 presenté un proyecto de democratización de las asociaciones civiles, como la AFA, y de las asociaciones sindicales, como la CGT. Porque mientras al secretario general de la CGT lo sigan nombrando los muchachos de la Federación Santiagueña de Voleibol con 3 pesos, y va a ganar siempre los Moyano. Y Chiquitapia lo que ha hecho es llevar a Barraca Central y a los clubes de ahí abajo, que se arreglan con poco y se arreglan con que le hagas un campeonato horrendo de 400.000 equipos, para sostenerlo. Entonces vos tenés que el fútbol de los campeones del mundo es un fútbol chiquito y tapiado, es un fútbol pequeño, cuyos 2 grandes representantes de fama mundial, Boca y River, no pasan la ronda inicial en un campeonato del mundo. Y eso va a ser así hasta que esto se reforme. Por eso la resistencia también en las sociedades anónimas deportivas, supongo. Por eso también, y porque el club es de los socios, pero decidimos nosotros lo que tienen que hacer los socios. Y el club es de los socios, dale a la asamblea de los socios la posibilidad de decidir cuál es el modelo. Yo creo, y esto lo digo también a contramano del sentido común
libertario, que los clubes argentinos son una cosa muy impresionante. Yo cuando fui a entrenar voleibol en Italia, ¿sabés de qué me asombré? Yo había entrenado acá en Estudiantil Porteño, de Ramos Mejía, y en Ciudad de Buenos Aires. Me había ido bien y me fui a entrenar a Italia. Y me fui a entrenar, y yo estaba acostumbrado a llegar a Muni, por ejemplo, a Ciudad de Buenos Aires, y llegaba 3 horas antes y me sentaba en la confitería. Y pasaban los jugadores, los padres de los jugadores, los dirigentes. Era un espacio social de intercambio, con un montón de deportes y qué sé yo, con un rol social muy importante, ni que hablar de los clubes de barrio o los clubes más populares que Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegué a entrenar a Italia, a Reggio Calabria, en el equipo que era en básquetbol, teníamos a uno femenino en voleibol, primera serie, y en básquetbol estaba el equipo que hacía poco o que a los 2 años contrató a Ginóbili. Importante, ¿no? Entramos en un gimnasio que era el Botteguel, que vos entrabas, estaba el vestuario y el gimnasio. Entrenabas, te vas a la ducha y te ibas a tu casa. Y no había nada alrededor. Y las sociedades deportivas eran muy pequeñas y la participación de... los clubes deportivos tienen un rol, pero eso lo tienen que bancar los socios y lo tienen que decidir los socios. Y vos no podés imponerle un modelo organizativo, aunque puedas reivindicar. Y habrá quienes digan, a nosotros nos interesa más esto y queremos un fútbol por ahí no tan rico, pero queremos tener esta dimensión social, tienen todo el derecho, y los socios que quieren un club que que se preocupe solamente del fútbol, y bueno, tendrán eso. Tenemos una sección en este programa llamado sobrevalorado y subvalorado. Yo te voy a dar 4 nombres de cosas o personas y vamos a decir si están correctamente valoradas o sobrevaloradas o subvaloradas. La primera es Beatriz Arlo. ¡Ah! ¡Qué problema! ¡Qué problema! Yo la adoraba a Beatriz. La verdad que yo la adoraba personalmente. A mí me dio un lugar extraordinario. ¿En dónde? En el diálogo. Era una persona muy democrática, escuchaba a todos, en ese sentido no era la típica académica que se cerraba en su círculo, me escuchaba. Yo estaba peleado con todo su círculo, de mala manera, y ella íbamos a comer pizza y charlábamos de todo y qué sé yo. Desde ese punto de vista, adorable, pero sobrevalorada. Creo que sus ideas políticas, que han sido las de Corea del Centro, como lo definió magistralmente Papi, creo que fue, ¿no? Fueron nefastas, y su intervención en el espacio público, yo creo que su frase central en el espacio público, por el que será siempre recordada, la define de mala manera, porque ella no era así, pero ahí se le chispoteó y dijo, conmigo no, varones. ¿Cómo? ¿Con vos no y con los demás sí? Entonces ahí, en ese clic, creo que está la debilidad de Beatriz. El que mejor definía a Beatriz era Filippelli. Filippelli decía una cosa extraordinaria. Decía, el marido, sí. El marido decía, no sé por qué le pregunta tan siempre de política a Beatriz, que sabe tanto de otras cosas. Sebrelli. Sebrelli, otra difícil, subvalorado. Yo creo que el periodo de kirchnerista, de apogeo kirchnerista, tuvo 3 grandes figuras que nunca fueron correctamente reconocidas en ese rol y con las que yo después tuve diferencias. Inclusive con Sebrelli, que se había puesto al final muy antimileísta y qué sé yo. Uno es, en lo intelectual, Sebrelli, en lo periodístico, La Nata, y en lo político, Elisa Carrió, que fueron en el momento de furia kirchnerista los que plantaron y dijeron, no, esto no. Sebrelli es subvalorado porque nunca fue un personaje de la academia, porque como yo despreciaba la academia y consideraba que nada innovador podía salir de ahí, y porque fue un poco como yo, le gustaba mucho eso, a mí también, en el libro lo cuento, ser el nene del cuento de Anderson que decía el rey está desnudo. ¿Cómo puede ser que no vean qué es el peronismo? ¿Cómo puede ser que no vean? Y Sebrelli tiene 2 libros extraordinarios. Yo digo que la actualidad argentina y mundial se debate hoy en 2 libros de Sebrelli. ¿El asedio de la modernidad? El asedio de la modernidad, la mundial, y el peronismo. El asedio de la modernidad es muy interesante porque... Los sueños... sí. Los sueños incumplidos del peronismo, pero increíble que no me saca el nombre. El asedio de la modernidad es del 92. Sí. Y nada, vos podés leer enteramente todo el fenómeno woke leyendo un libro del año 92. Exactamente, porque es el relativismo cultural
y es el lugar que Sebrelli, que era un intelectual genuinamente de izquierda, en el sentido, la izquierda nace defendiendo la libertad, la igualdad y la fraternidad. Lamento decírselo a algunos historiadores que parecen haber olvidado eso. Y eso es un orden que no es solamente numerativo, porque no podían haber dicho fraternidad, igualdad, libertad. Es un orden jerárquico. Vos primero tenés que defender la libertad. Si lo haces bien, es probable que puedas plantear la idea de igualdad, y si lográs tener libertad e igualdad, es razonable que el producto sea la fraternidad. Y eso fue una secuencia histórica. Las revoluciones liberales del siglo XVII, la Glorious Revolution, 1648, 1688, precedieron a la Revolución Democrática Francesa, ¿no? Así que es libertad, igualdad, fraternidad. Y Sebrelli fue genuinamente de izquierda en levantar estas tres banderas y en decir lo correcto, que sin libertad, sin el presupuesto de la libertad, la igualdad llevaba al desastre, como se demostró en Rusia, en Cuba, en China, etc. Underrated. Naomi Klein. Overrated. Pero no, una estúpida, una representante cabal de lo que llevó a la izquierda a transformarse en el esperpento que soy, que no representa a nadie, que ha abdicado de sus banderas originarias que incluían a la libertad, y que es una representante perfecta de todo el desastre que han hecho los relativistas culturales, que también denunció Sebrelli allá por los años 90, a inicios. La cuarta era el Mercosur, pero un poco ya lo contestaste. Sí, por otra. El Mercosur es overrated and underrated. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Está subestimado en su potencial, que es muy grande, y creo que si sale el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, se va a ver. Y está sobreestimado por los que creen que basta ponerse juntos, sentarse a una mesa y cantar el himno de la patria grande para tener integración regional. La integración regional fue exitosa. El Mercosur es, sacando la Unión Europea, el único intento, o por lo menos el más avanzado en el mundo, de combinar dos elementos, la integración económica y la integración política. Vos tenés elementos de integración política a nivel, el ALBA bolivariano, o, ¿cómo se llama? Estoy tremendo hoy. ¿Cómo se llama la asociación de todos los... se supone que yo soy graduado en estas cosas. ¿Pero cuál? ¿La de Néstor o la OEA? No, la OEA es solamente político. A nivel sudamericano está... ALADI. No, el ALADI es solamente comercial. ¿Ves? Siempre tenés solamente lo... ¿CELAC? La CELAC. No me salía la CELAC, qué vergüenza. La CELAC es solamente política. El único intento de combinar los dos es la Unión Europea, muy exitoso, y el Mercosur, que no es exitoso. ¿Cuál fue la clave de la integración europea? Que no fue ideológica. Vos tenés héroes de la unidad europea que han sido liberales, que han sido demócratas cristianas, de Gasperi, por ejemplo, Adenauer, y tenés de izquierda, o venidos de la izquierda y transformados en liberales, como Spinelli o Spack, que era socialdemócrata. ¿Por qué? Porque los gobiernos cambian, y si vos querés mantener la integración regional, no puede tener una característica ideológica, tiene una característica institucional, ¿no? de construcción de federalismo a nivel regional, que eso es la integración regional. En el Mercosur han ideologizado todo. De repente éramos una sucursal del Grupo de San Pablo. Y eso no puede no fallar, porque mañana viene Bolsonaro o viene Milei y se rompe todo. Entonces, hay que volver a un Mercosur institucionalizado, no ideologizado, y que tenga, y sobre todo, el Mercosur tiene que ser un puente, una plataforma que nos una al mundo, no una barrera que nos separe. Si es una barrera que nos separe, yo estoy de acuerdo con Milei, hay que terminarlo. Pero tengo grandes esperanzas que, sobre todo, si sale el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, sea un puente al mundo que nos proyecte. Argentina comercia con acuerdos especiales con el 4% del PBI mundial, Chile con el 70%. Con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur vamos al 20%, o sea, quintuplicamos. Y si cerramos con el EFTA y con los Estados Unidos, pasamos el 50%. Si logramos eso, van a ser logros del gobierno de Milei imborrables y tan importantes como todo lo que se ha hecho en otros aspectos.
Mencionaste hace poco tu edad, tenés 68 años. Así es. Y sin embargo, tenés hijos de 3 años y meses. Tengo una nena de 2 años y un nene de 2 meses. Eva y Manuel. Nombre de mi mamá y de mi abuela. Escúchame, ¿cómo explicás lo que pasó? ¿Por qué tener hijos a los 65, 68 años? Bueno, no hubo oportunidad antes. Yo tuve una pareja prolongada en Italia en condiciones muy particulares, cuando era entrenador de voleibol, muy inestables. Una pareja que tenía sus inconvenientes propios y no creí que fue el momento. Fue uno de los motivos de la separación, entre otros. Después tuve un periodo de gloria tanguera, donde me dediqué a ser bailarín de tango y picaflor durante mucho tiempo. Y después conocí a Ana, mi actual mujer, de la que me enamoré tremendamente, que tiene 27 años menos que yo. Así que yo tenía claro que en algún momento el proyecto de construir una vida en común con Ana venía con los hijos. No es que estaba entusiasmadísimo, pero me parecía que era una aventura interesante. Pavese decía que todo lo que no se renueva muere, ¿no? Y que vivir es empezar de cero todo el tiempo. Y lo tomé como un desafío, con ganas, pero sin entusiasmo. Ahora estoy entusiasmadísimo. Es la mejor experiencia de mi vida. La nena es extraordinaria, una maravilla. El nene apunta a ser una maravilla también. Y lo recomiendo a los que no han probado. Me preocupa, por supuesto, ¿no? la perspectiva temporal. Pero calculo que unos 20 años más, con un poco de suerte duro, y voy a entregarles una educación con la que puedan valerse, que es lo único que cuenta. ¿Y tenés alguna ideología? Todavía es temprano, quiero decir. No has cometido grandes errores. Pero... No, eso lo corre por tu cuenta. Pero decir, está cambiando mucho la manera de criar a los hijos. Me agarró un calambre. Sí. ¿Cuáles son los valores fundamentales o tu actitud central, pantallas, ese tipo de cosas? Intermedia. Yo creo que esto de la crianza respetuosa ha sido un gran desastre. Los hijos del Dr. Spock han sido un desastre, han sido una generación de fragilidad, que no soporta las frustraciones, que no soporta los no. Y creo que los chicos nos convertimos en adultos progresivamente a medida que aceptamos el principio de realidad. Es algo interesante para pensarlo en política, ¿no? La izquierda como el partido del principio del placer, la derecha como el partido del principio de realidad. No podés vivir solamente en el principio de realidad, porque es una vida espantosa y aburrida, tampoco podés vivir siempre en el principio de placer. Y creo que eso se aplica a la crianza, ¿no? Permitiéndote muchas cosas con los chicos. Generalmente mi mujer es más permisiva que yo. Yo, claro, soy la voz de la ley, Freud básico. Y eso me trae a veces problemas y rebeliones. La nena tiene 2 años, pero cuando se revela es tremenda. No papá, y me caga pedos directamente. Pero creo que es una responsabilidad importante a los chicos. Enseñarles el principio de placer, las cosas disfrutables de la vida, los afectos, los placeres inmediatos, a identificar las cosas que nos hacen felices y nos gustan. Yo sufrí mucho hasta que me di cuenta que era lo que quería. O sea, mi cabeza, por ejemplo, me decía, tenés que estar en Europa, ¿por qué te vas a ir a la Argentina? Si en Argentina pasa esto, aquello y lo otro, y acá en Europa te va bien, y que Y después me di cuenta que mi corazón me decía otra cosa, y que yo era feliz de otra manera y que tenía que respetarlo. Siempre discutía esto con Sebrelli. Sebrelli decía, no hay nada más irracional que pensar que el ser humano es un ser racional. El ser humano es un ser que por supuesto tiene que usar la racionalidad, sobre todo para entender su emocionalidad, que es el rasgo distintivo. Y creo que a los chicos hay que enseñarles eso, ¿no? Lo importante de lo emocional, de identificar lo que te hace feliz, las personas que te hacen feliz y las que te hacen infeliz, saber alejarte de las que te hacen infeliz sin remordimientos, o con el menor remordimiento posible, para encontrar tu camino. Y al mismo tiempo que la realidad es la realidad. Y no se puede comer 2 kilos de helado, un par de cucharitas, y papá come esto, pero vos no podés comer esto. Y eso es toda una tarea. Me gusta mucho también las cosas que escribe sobre crianza Schmidt, me parecen muy apropiadas. Esteban Schmidt, y me identifico bastante. Este año termina tu 3er mandato como diputado. ¿Te gustaría seguir? Mira, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero empezar es el 3er mandato, sería el 4º.
Yo quería ser senador, Hernán. Lo pedí hace unos años y eligieron, los que ahora son reivindicados por los militantes del ProPuro, eligieron a Lustó y a Tagliaferri. Y yo fui a los 2 años a una lista de diputados en la cual entré de carambola y haciendo la campaña yo solo. Estaba María Eugenia Vidal encabezando en Ciudad de Buenos Aires, después seguía Tetaz de la UCR, después seguía Oliveto, Coalición Cívica, después seguía López Murphy, liberal, después venía Carla Carrizo de la UCR y sexto venía yo, que entré por poco. Es decir, el PRO no ha sido demasiado generoso conmigo en este sentido, me parece, y no creo que lo sea ahora. Soy el único diputado nacional varón de la Ciudad de Buenos Aires que termina el mandato para reelegir. Me dijeron que me iban a llamar después de las elecciones locales, nadie lo ha hecho. Siento que no hay mucha voluntad, y yo tampoco tengo mucha voluntad de estar donde no soy estimado, ¿no? Así que lo veo complicado, tampoco tengo ninguna ganas de dar el salto con garrocha, no me parece. Yo soy diputado del PRO, asumí un compromiso, voy a terminar este mandato como diputado del PRO. No me parece razonable en el medio de esto, por lo menos en las condiciones actuales, hacer campaña por la libertad avanza. No sé qué pasaría si rompemos el bloque, si empezamos. Espero que no se produzca, espero que sigamos así. La veo difícil también de que haya una lista unificada, así que la veo complicada. Veré, puedo ir al sector privado, donde ganaba más, bastante más que acá, y no tenía que dar explicaciones de lo que ganaba. Yo siempre les cuento, yo entiendo todo lo de la motosierra y entiendo que la gente esté indignada porque ganamos mucho más que un jubilado, pero yo entré en diciembre de 2017, mi primera dieta fue de 151.000 pesos en enero del 2018, y si vos haces la traslación de eso a pesos da unos 12 millones. Estamos cobrando la mitad de eso, y me parece bien. Y si lo recortan me parece bien también, pero no es que nos hemos enriquecido, no es que te enriqueces en la política, ni mucho menos. Podés tener, sí, una vida digna, como un profesional bien rentado, pero nada más. Así que no me asusta ir al sector privado, ganaba más en el sector privado, no lo digo yo, lo dicen mis declaraciones de impuestos, con libros como el que ahora está reeditado, o escribiendo para afuera, o dando conferencias. Vos hoy viajas afuera y con una conferencia te ganás largo, un mes de sueldo en Argentina. Y no me asusta ir al sector privado. Y también puede ser que pueda ir al sector público, hay muchos lugares. No me veo, hoy por hoy no me veo en la Cámara de Diputados, no me veo, no por elección mía, sino por la situación política, ¿no? No creo que el PRO tenga la posibilidad de meter ningún senador, lamentablemente, y me veo más bien afuera. Fernando Iglesias, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, fue una linda charla.